Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al módulo de mercadeo. Mi nombre es Juan Jacob Arana Díaz. Yo soy el docente a cargo de la Universidad Militar para dar el apoyo y el soporte a estos contenidos. Como ustedes, voy a compartir pantalla. Permítanme un segundo si puedo compartir mi pantalla para dar unas indicaciones generales. Un momento. ¿Ya se puede ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Vamos por acá, traductor. Listo. Bueno, el capítulo de mercadeo ya está habilitado para ustedes. Las fechas que vamos a trabajar: 30 de julio, 30 de junio, 4 y 5 de julio. Como hay dos estudiantes internacionales, de pronto se están preguntando por qué no vamos a tener clase el día 3 de junio. El día 3 de junio es día festivo acá en Colombia y pues digamos que no hay actividades laborales ni académicas. Es el motivo por el cual está la agenda organizada desde esta perspectiva. No me voy a detener a leer la introducción ni los objetivos, pero sí les hago la invitación a que lo lean detalladamente para que sepan cuál es el escenario o la cancha, digamos, en la cual nos estamos moviendo. Los contenidos, que son las presentaciones que hacen nuestros expertos, van a ser publicados un día después. Yo ya tengo la presentación del doctor Jeff, la voy a publicar el día de mañana, de ser posible. Voy a presentar el equipo. Estoy yo a cargo de la moderación de estas sesiones de capítulo mercadeo. Actualmente me desempeño como el director de programa y administración de empresas de la Universidad Militar y somos la universidad que lideró este curso de verano. Pero yo les quiero decir a todos que nosotros no lo hubiéramos podido lograr solos sin la cooperación, ¿sí? En la organización de este evento por las otras 13 universidades nacionales y por las 7 universidades internacionales que están participando aquí en este curso de verano. Muchos de ustedes las representan en este curso de verano, entonces de verdad que también sientan que este curso de verano, ¿sí? Frente a los indicadores académicos que generamos para cada una de las universidades, también es un logro de ustedes y ustedes hacen parte de ello. Nos van a acompañar los siguientes expertos. Nos va a acompañar el doctor Jeff Talberger. Ya ustedes van a poder ver aquí, ya saben cómo está estructurada la plataforma. Ahora voy a hacer una presentación un poco más formal de él en idioma inglés para que, pues digamos que él tenga ese concepto y esa bienvenida. Nos va a acompañar también el docente Jorge Rico, ¿sí? Que es líder de empoderamiento empresarial, coordinador de campo de aprendizaje e institucional en emprendimiento e innovación de la Universidad Cundinamarca. Nos va a acompañar también la doctora Lina Bautista, es la coordinadora de posgrados de la Fundación Universitaria Unisangil en la sede Yopal. Y también nos va a acompañar, ¿sí? Manuel Ponce. El doctor Manuel Ponce representa a la Universidad de Boyacá. Él es académico, no está vinculado directamente con la Universidad de Boyacá, pero principalmente él es un empresario, ¿sí? Peruano que nos va a estar compartiendo muchas experiencias prácticas en este ejercicio. Vamos a tener también las actividades. Nosotros con todas las universidades organizadoras tuvimos una serie de reuniones, quisimos hacer algo diferente para ustedes y era participación a través de foros que no habíamos realizado. Entonces, en este primer foro, eh, yo les planteé tres casos, ¿sí? Son tres casos que de verdad, estos son unos casos que nosotros utilizamos acá en la Universidad Militar, son casos sencillos, cortos de leer, agradables de leer, ¿sí? Y dejan mucho aprendizaje y conocimiento. Entonces, para este primer foro de participación, lo que le vamos a pedir es que usted escoja libremente cualquiera de estos tres casos. ¿Cuáles son esos casos? El juego de la seducción, ¿sí? Que nos habla un poco de cómo nace y cómo se formó la empresa Leonisa. Nos va a hablar también un segundo caso de una empresa que ustedes con seguridad conocen, es una empresa multinacional que es Kuala y el
El artículo está titulado Cubana en las ligas mayores y vamos a finalizar con el caso 3, que es Corona, cómo crear una marca global. Lo que les vamos a pedir ahí a ustedes es que nos compartan cuál es el aprendizaje de esos casos. O sea, no tienen que hacer los 3 casos, escoja uno, léase los 3, ¿sí? Pero finalmente escoja uno y grábenos un videíto de 3 a 5 minutos compartiéndonos cuáles son esas experiencias y esas conclusiones de aprendizaje frente a estos casitos. Y lo publican en el foro, ¿sí? Y la idea es que pues también usted vea los videos de otros compañeros. Aquí estamos en un escenario virtual donde de pronto no podemos tener ni siquiera ese contacto visual de todos, no nos conocemos mucho las caras. Entonces pues también queremos que pues este espacio de pronto les permita también a ustedes en la medida de empezar a relacionarse y compartir, interactuar con los compañeros. Bien, aquí este primer caso tiene fecha de cierre el día 4 de julio, ¿sí? A las 18 horas. Porque pusimos 4 de julio, ¿sí? A las 18 horas, para que ustedes ya vengan todavía mucho más preparados y más con mayor conocimiento para la próxima sesión de clase, ¿sí? Y no quisimos descartar, ¿sí? Que realizaran un segundo video, pero que no les genere, digamos que mayor desgaste. Ustedes están elaborando en este momento, pues, un trabajo de grado, tienen una empresa, ustedes buscaron la empresa, se están reuniendo con ese empresario, con ese gerente general, con ese fundador de la compañía. Entonces queremos que hagan una entrevista grupal, todo el grupo, los mismos grupos que están conformados, ¿sí? Nuestras orientaciones es que la graben virtual, uno, ¿sí? Para que pues no sea complicado los desplazamientos, sea más eficiente el tema del tiempo y todos puedan participar y pues quede una buena grabación tanto de video como de audio. La idea, lo que proyectamos es que ustedes realicen una serie de preguntas que pueden tener alrededor de los 10 a 15 minutos, como máximo 20 minutos. Y en la parte inferior, yo no voy a detallar, pero en la parte inferior, pues está una guía de entrevista con unas preguntas. Esas preguntas ustedes las pueden utilizar, no son camisa de fuerza, ustedes determinan cuál es el orden de las preguntas, ustedes las priorizan y pueden hacer nuevas preguntas frente a esa entrevista que le van a hacer el empresario. Entonces, mire la cantidad de valor, ¿sí? Que vamos a traer, ¿sí? A esta aula virtual donde fácilmente vamos a poder tener, profe Max, ¿cuántos grupos es que tenemos finalmente? No sé si el profe Mac me está escuchando en ese momento, pero creería que están alrededor, si no me falla la memoria, como de unos 32 grupos, más o menos en promedio. Entonces vamos a tener 32 entrevistas de empresarios. El material que van a tener acá, que ustedes mismos los están elaborando, que eso es lo bonito de esto. Imagínense, vamos a tener aquí la voz de 30 empresarios por bajito, ¿sí? Vamos a saber cómo están pensando ellos, cómo están ejecutando sus estrategias, cómo las están creando, conocer cuáles son todas las dificultades que han tenido, cómo los impactó la pandemia, cómo están saliendo de la pandemia. Bueno, un sinnúmero de escenarios muy favorables para nosotros como administradores de empresas o estudiantes o docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de las diferentes universidades. También generamos aquí unos documentos de consulta, unos libros de consulta general. Estos son libros grandes, completos, materiales, PDFs de libros de mercadeo. Aquí están los casos de estudio del foro. Ustedes pueden entrar ahí. Y también quisimos ponerles unos casos detallados de estudio. Estos casos detallados de estudio son propiedad de la Universidad Tecnológico de Monterrey y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sí, estos ya son más amplios, son más extensos, ya son 20 hojas con información para toma de decisiones. Estos no va a haber ninguna actividad frente a ellos, por eso un buen material de lectura y de conocimiento. Bien. Aquí está la guía de la entrevista y bueno, también quisimos desde el área de mercadeo poner unos videos, ¿sí? Nuestro trabajo fue como filtrar cuáles eran esos mejores contenidos de YouTube para ponerlos a disposición de ustedes, ¿listo? Pues digamos que ustedes pueden encontrar todo en YouTube, pero a veces uno encuentra mucha información. Aquí ya viene filtrada para cada uno de ustedes. Entonces, desde esa perspectiva, permítanme, voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora sí voy a dar la presentación de nuestro invitado el día de hoy, de nuestro experto.
Dr. Jeff, welcome to the summer course. We are very happy to share with you in this space. Thank you so much for having me. I'm excited to be here. Okay, thank you very much. Uh, Emocionado. Dr. Jeff is a Yes. business professor in marketing, entrepreneur. He is a consultant, author, research, and inventor. Let me check, wait a second. His education, he is a Bachelor of Science, Master of Business Administration, PhD Education, and he is studying your DBA in Marketing in Liberty University. He has different publication, too many publication. You can see all the the resume of him in this page. Professor, welcome. Uh, you Welcome. can Thank you. start now. Okay, sounds great. Thank you so much. Thank you all for being here. And hopefully, well, you guys can see the screen, so I'm going to move this over here for a second so I can run the slide projection. Okay, But Doctor, yes, for all the students, uh, uh, Dr. Jeff, he is with his wife in this moment. She speaks Spanish. If you have one question and you can't speak in English, you can put your hands up in the chat, speak in Spanish, and she help us with the traduction. This is very important for us, practice English and try it, and we are going to do our best, Dr. Jeff. okay, no problem. Thank you. I just want to make sure, and I'll try to talk slow because I know when I'm listening to Spanish, I understand a lot of it, but if you speak quickly, I can't understand. So I'll try to speak slowly, and if I feel there's an important point, I will have my wife translate it, just to make sure that you understand the point. Okay, sure. Dr. Miss Nelson told me that you are learning Spanish and you speak Spanish. You have a good level in Spanish. Yeah, I don't know if it's a good level. I understand a lot of Spanish, but I'm having a Okay. tough time speaking it. So this is what happens. English is a backwards language, and so it's difficult for us to understand the differences. Um, we like to say Spanish and French are backwards, but the reality is everyone else is the same except for us. We're the ones who are really the backwards ones. So, but welcome Okay, all right. everybody. Thank you so much for being here. Um, I've done this a few other times. We used to actually meet in Miami, um, which was always a fun time. But since COVID, we're doing this all virtual. So hopefully you'll get the same information, but it'll be just a little bit different. So anyhow, let's begin. What I plan is today is I'm going to start off by just defining marketing and kind of identifying some factors. Then we're going to explain a couple of things about how it's discovered, it satisfies the consumer's needs, and then distinguish between. We may not get to all of these because actually I wanted to create a project for you and get you to the most important thing for marketing. Now, when we start a marketing, most people think of marketing as the actual advertisement of a product, but it's not. It is the research to determine what customers want and what customers need. So in reality, marketing, the majority of marketing is research. Now, on our second chat, I'll discuss digital marketing and I'll get into data collection and so forth in more detail. But today, I really wanted you to get something out of this class that you can use either in your personal life, because we market every day. We market the way we dress, the way we act. This is all marketing. Okay, this is all advertisement in there. And I also, if you have a small business or your family has a business,
I wanted to give you some strong keys and strong things that you could take after this class and use. So we're going to move into that as we start. But first thing I want to get you started with is understanding how marketing works. And it actually starts off with research. It starts off with us asking questions to the consumer to determine what the consumer's needs are. And that's the most important thing, is understanding your customer. And this is why we use data collection, and we try to find out as much as we can. Now, once we found that information, now it's our job to advertise that to those customers and then give them the reason to purchase our product or use our service. So I'm gonna have my wife just do a quick translation of what I'm trying to get to. Sí, buenas noches. Lo que indica el profesor Carberg es lo que está dejándole saber que lo más importante dentro del marketeo es la investigación de qué es lo que realmente el consumidor es lo que busca, y que esa es la clave y la base de todo marketeo. Viene siendo la investigación, viendo la información que está disponible para así hacer un producto que realmente sea apropiado para la población a la que se está enfocando la persona. Okay, thank you. Okay, so let's begin. What is persuasion? Now, I know the translation's a little different because persuasion is ability to get individuals to act a certain way that you want them to. Persuasion is the influencing others' mindsets before you even begin to deliver the message. So it is setting up the individual. We're setting them up before we try to make that sale to them. So persuasion are things that you would do to begin that. Now, let me do this. I actually have a great quick video on it. I lost it. Oh, okay. And it's in Spanish. So that's the good part. Hopefully you guys can hear it. Please let me know if you can. Can everyone hear that? You can type it into the chat, yes or no. No. No? No. Okay, so in the chat, what I'm going to do is I put the link in the YouTube chat so that you guys can watch the video, because I don't want you to watch it and then have to read. So this way, you can watch the video at your own leisure. But what I'll do is I will just go through this individually, slide by slide, and discuss each one of these ideas, okay? Okay, so the first one we talk about in persuasion is timing and context. So timing is, for example, for timing, in this case, a salesperson is more likely to approach a potential customer when they're already in the market for a product. So, for example, a salesperson selling car insurance would be more successful if they approach someone who's currently shopping for car insurance. So timing is extremely essential. And many of us know that when we go shopping and we're looking for something specific, those are usually the only times where you ask the salesman for help. So that's the first thing, is timing, whether or not the person wants it. So I'll have you kind of explain. So lo que indica es que uno de los puntos importantes en la persuasión es el tiempo en el que la persona está buscando ciertos elementos y cómo proceder en el tiempo preciso. Okay, excellent. So understanding that the timing is really important. So let's say you were a real estate agent showing a house. It's a house is nice, but it's noisy due to, let's say, a nearby highway. And we'll see later that this timing is another thing in here, right? So this is where I'm getting to with context, right? So
what we would do then is, what you would do to set this up into context is, you would take the individual to a home where it's very noisy already. So this may not be the home that they're looking for, but it sets a baseline and gives them an idea of what, so it kind of sets them up that, hey, this is noisy. So when we go to the other house that that you're going to show them immediately afterwards, then it won't seem as noisy. So understanding that the context of what you're doing in the message is going to be very important. Like, for example, we see this with politicians, politician. In America, I'm sure in Colombia is the same way. Politicians' campaign ads, they deliver it during political interest at that time. So really the context, if everyone is upset about something, this is the time to give your message, because it's going to fit into the context of what the message is. So, you wanna... En el aspecto del elemento del contexto, también es muy importante en lo que se refiere a la persuasión. Da un ejemplo, por decir, en las campañas políticas, no va a haber anuncios, publicaciones en relaciones a los candidatos, sino que va a ser el contexto en el momento preciso, cuando realmente está ese interés político, donde realmente se enfoca entonces al tiempo ese contexto de la persuasión de las personas para que voten o para que participen. Da ese ejemplo. Okay, so does everyone understand kind of where what I'm saying here is that the timing in this real estate example that I had used, the timing is really important because you're setting them up for something. If you were negotiating with someone, we call it setting a baseline. So if you're going to charge somebody, and let's say you have an expensive fee, which a lot of people complain that it's an expensive fee. Maybe it's $20,000 for whatever the fee is. So when you come in, the timing and the context, what you would do is you would say, don't worry, I'm going to give you this, but it's not going to cost you $1 million. Well, why would you say that? Obviously, it's not $1 million, but we're setting a baseline at a higher price. So then in context, when you tell them the price of $20,000, it doesn't shock them as much as if they had in their mind that it was only going to be $1,000 and you came back with $20,000. So setting the timing and the context is extremely important. The same with the house. If you time it right so that they see the noisy house first, and then they see the nice house, or the house that it already has noise but not as noisy, that sets the timing for that and the context between that, so that they can look at those two to kind of get in a persuasion of buying them that house, because it won't seem is difficult. The reason I like to go through these topics in marketing is because as a consumer, and all of us are consumers, now you will have a better idea of how people are persuading you or persuading you to make purchases. So to me, that's the most important thing to get out of this, to understand the psychology behind this. Just that point. Sí. Dice que los elementos más importantes en la persuasión es el tiempo y el contexto, para entonces básicamente enganchar, ¿no?, al público que es en el que se está enfocando. Dice que estos dos elementos son los más críticos y más importantes en este proceso. Okay, thank you. All right, so I know this is a lot to read. So I won't have you read it all. I have to check back with the class. Sorry, I make sure that no hands were up. Okay. So in this case, the next thing you're going to do is build an association, right? A comparison or something that's completed to it. So here, with the first example, is that a car dealership might display luxury cars near high-ended stores or restaurants, because people are more likely to associate those luxury cars with wealth and status if they see them in this type of place. We can see building associations as well with when we, not necessarily just with luxury cars, but
you try to associate your product with something that is that customers want to strive towards. Okay, so Apple iPhones, for example, they're building association with the iPhone with their combination to other things related to that iPhone. They're building an association. And they also, when Apple used to advertise, and when they competed before the iPhone, you're all too young to remember this, but they would have commercials where they would show a business person that was in a suit and tie and very formal, and then they had a kind of a cool guy where he wasn't in a business suit. He was kind of cool and laid back, and he was Apple, and the suited guy was Microsoft, because what they were trying to do is associate themselves with, hey, Apple is a cool, in-trend product that only cool people want. We don't want those stuffy business people using our product. We want the cool artists and the cool musicians to use our products, right? So they're trying to build that association, okay? And then, for example, another example is a clothing store that, depending on the music, I'm not sure, I'm sure you have the same products that we have, but in the United States, we have a store called Abercrombie. And when you walk into that store, there's loud music, and I believe there's another store, Hollister, that does it, and there's perfume everywhere. Okay, so when when you're walking in the mall to get there, you can smell the store before you get there, because they're building that association to that, young, cool, and hip. And then when you get to the store and you're inside of it, it's part of that association that they have with young, good smelling, energetic people. So I don't know if you want to explain that. Oh, I'm sorry, never mind. Oh, good. Lo que explica es que el construir asociaciones con el producto es igual, tiene bastante importancia también. Da un ejemplo de una tienda que se encuentra aquí en Estados Unidos, no sé si también está disponible ahí, que se llama Hollister. Hollister es una tienda que se asoció con gente joven, con buenos olores, ya que cuando uno entra al centro comercial, esa tienda se ha asociado con ese tipo de consumidor. Entonces, esa asociación que se construyen a través del producto también realmente son importantes. Okay, thanks. And the last one is Dr. Yeah. Jeff, I understand everything, and I am going to try to speak in English my point of view. If the building association is so close to the experience and lifestyle with the customers? Yes, excellent, exactly. So they're trying to build the association with certain people and their lifestyle, right? So that's what Apple was trying to do. Their lifestyle for Apple was, the cool hip crowd. They didn't want to be associated with the business type crowd. I took offense to that, but that's the consumers they're looking for. It was obviously successful because now Apple is the most successful tech company in the country. Okay, thank you very much. I have one example in my classes, and is, for example, when you are going to buy a perfume, see, sometimes the consumer is not important if it smells good or not, but you can sell to the customer if you say that this perfume is for a gentleman, for a business guy, see, and you decide if you decide to buy this product, not for the product, you buy the experience, the lifestyle, something that no sé cómo decirlo, algo que lo inspire. No sé si me puedes ayudar allá. Something that inspires you. Yeah. That's No, that's excellent. You're exactly right, and that's great. I mean,
And we'll see later, there's other things that we do with persuasion that we use certain things that are very similar to that. So this is before the customer gets that. So for example, if I were to say, if I were to even show you the symbol of a Mercedes-Benz, what would be your association? What would an association be with the Mercedes-Benz? And you guys can chime in and just say it or type it into the message. But what are some of the things that you think of when I say Mercedes-Benz? What kind of associations are with that? The question is, what is the difference between Mercedes-Benz, BMW, and Audi? Because all of them are luxury cars, but what is the difference? This is the point? Yes. So what are they trying? What is Mercedes trying to associate themselves with? Because there's other luxury brands that we get to, but what exactly? And this is going to be different for each of you. Okay. Status. Excellent, Daniel. Thank you. Yes, status is exactly right. I mean, that's one of the reasons that they can charge extra money for a product, is because it gives more in value than it is in cost. And in marketing, when we talk about value, value doesn't mean that you're going to get a big SUV Mercedes for a little money. No, what it means is, what other elements does a Mercedes give to you? Same with maybe a Rolex watch. It gives you status, right? It gives you self-esteem. It makes you feel important. These are things that people purchase products for. You know, I always think of a great example is like luxury bags that women carry. Okay, they spend $1,500 on a Prada bag. I never understood that personally, but why would they spend $1,500 on a bag? Because it's a status thing, just like Daniel said for Mercedes. That's a huge portion of it. Is that Prada bag any better than a cheaper Coach bag? Probably not, but it's part of that status. It's part of that association. Okay, all right, I just want to make sure we don't have any questions, and I'll move. Okay, then the next thing, we want to create a receptive state, which means we want to make sure that the person is in the position to take what we're trying to sell them, so that they're ready for it. So for example, a free trial for a product. I have another product. I have a new product that's on the market. Well, in my introduction, I had created I have several patents on products, but this new product, so the product that I have now, I've given out free samples, because what I'm trying to do is create this receptive state. The product I have is a pain cream, and when I let people use a free sample, what happens is it works so well that they're receptive now to the purchase. Does anyone have any examples that you may have had happen to you where someone was trying to keep you receptive, right? To what they're purchasing. A lot of times samples is a good one for that as well. But the next time you're out there to making a purchase, see if you are in that receptive state of making that purchase. Let's see. I can't hear it. Oh, Sandra, she can't hear. Wait. Sorry. Okay, but everyone else can hear me? Sorry, I had a chat that Sandra can't hear me. Okay. All right, so another thing is, a salesperson might use social proof as a testimonial. If you go to a website, you'll see reviews on that website. How many people read the reviews? Does anyone here read the reviews before you make a purchase online? Pregunta Jeff si alguien, okay, yes. Yes, okay. Yeah, no, I know there's kind of a little delay. So yeah, excellent. So these are really important, but the question I ask you, and I would show you a video, but we don't have time, is how do you know that those reviews are real? That's the challenge. And I don't know if you're aware of this with Amazon. I have a lot of stuff about Amazon because they're the kings of marketing and manipulation. But Amazon has specific reviewers that they send the products to,
and those people then use the products and review the products. So that could be a conflict of interest, because we'll talk about reciprocity later. But when somebody gives you something, I mean, I'm sure this has happened to you. You've maybe you made something to eat and you gave it to somebody to try, and they said, "Oh yes, it's really good." They're not going to tell you it's bad because they're being polite. So that's part of it with understanding where the Amazon's giving that product away for free. Now, when we look at that social proof, we don't have any other things. So we look at those reviews. We hope that those reviews are real. And I know that, for example, myself, if I see a product that's reviewed by 10 people and all of them are perfect 5 stars, it's a little fishy to me. We as consumers are starting to understand that some of these reviews are not as accurate as we think. So like I said, what it's really doing, what they're trying to do with this is put you into a receptive state, okay? It's a good way to influence people in their thinking and behavior by getting them into that state. So I'll have my wife translate to make sure that everybody gets that, kind of understands that. El punto clave que hace es que creando un estado receptivo es muy poderoso para influenciar cómo piensan y cómo se comportan las personas. En el aspecto de dar un ejemplo de lo que viene siendo dando muestras gratis. Eso crea un estado receptivo donde la persona se abre al producto o a lo que estén promoviendo. Okay, thank you. What, I know, is that a question? Oh, he's just saying you can make questions in Spanish. Oh, okay. Yeah, the Spanish questions may be easier, and then I can answer it, and Claudia can translate for you. Okay, so other openers for persuasion openers, because we want to set it up before we try to persuade somebody to buy something. We want to open it up and get it to. So example of the salesperson asking a customer, have you ever thought about how much time you waste looking for your keys? You know, so these are leading questions that are openers to give the consumer or the customer ideas, okay? And there's other ways to do it. Asking a question is a great way to do it. And as long as those questions are leading, which means they're related to what they're trying to do, right? So what we're trying to sell. So if we're trying to sell a car and this particular car gets good gas mileage, well, maybe one of the questions you'd ask is, you don't even have to ask about the car. That's the best part about persuasion. You could just say, boy, are you having a tough time with these gas prices? In the United States, I'm sure the gas is probably more expensive in Colombia. We're spoiled here, but the fact is gas prices are really high for us. So yeah, we want to set people up by saying yes, because then they're more likely to make that sale. So leading those questions really is important by asking that question. Okay? That's not a question. Oh, okay. The next one is you want to make a statement really to get another way to get your people's attention to start a conversation. So a statement doesn't necessarily have to be a question, but a statement could say, boy, these rising gas prices are really a pain in the butt for people, or are really being difficult on our budgets. Well, that right there, he's making a statement. He's not asking a question. It's not directed, and the statement happens to be true. In this case, it's persuasion to lead them to where they're going with a car, with good gas mileage. Okay. The next one is kind of telling a story, and stories are so extremely powerful. It's really we learn by stories, and that's where we have good examples by people telling stories. Before we had written word, people would sit around and tell stories to each other. That's how even most of the classes, when I lecture, I usually give examples of products that I bought or things that I've seen, or because within that story, it does a lot of things. A story, once you hear a story,
it creates empathy for the story user. It releases dopamine instantly, which is a drug in our body that helps to motivate us to get through that. It releases serotonin because it makes us feel good. So while we're telling people stories, we get them engaged into what they're doing, and stories are a powerful thing. When you watch commercials, look at what next time you watch a commercial on TV or on social media, see what they're trying to do and see if they're trying to tell you a story about their product, because stories are extremely important. And I want Claudia to accentuate that in Spanish. Dice que una de las técnicas que pueden aumentar la persuasión incluyen técnicas tal como hacer una pregunta en el aspecto de cómo hacer una pregunta básicamente para comenzar una conversación. También al hacer una statement, I forgot the statement. Una oración o una frase sin tener que preguntar algo es otra forma también de aumentar esta persuasión. Lo último que él enfatiza es que también el decir una historia. Dice que la próxima vez que ustedes vean un comercial a través de algún social media o en la televisión, que vean si están contándoles una historia que básicamente influye bastante en la persuasión y el consumo del producto. So, did you? Okay. Humor? You want to say humor? Yeah, you can explain and I'll... También usar el sentido del humor, ¿no? En tratar de que la gente realmente la llame la atención. Es otra técnica también. Okay. Yo voy a hacer una pregunta, si me puedes ayudar a traducirla porque no tengo el inglés técnico. Yo entiendo la presentación y es estos elementos de la persuasión están asociados, por ejemplo, a generar nuevos clientes, a retener clientes, a fidelizar el cliente, o son estrategias que se pueden usar a nivel general? Yeah, he's just saying, are these different elements of persuasion or persuasiveness, are to engage new customers, to produce, ¿cuál era? Perdón, me vuelve a decir, nuevos consumidores. Sí, nuevos consumidores, o a retenerlos, o a fidelizarlos, o si es un contexto que se puede utilizar estratégicamente desde el mercado en general. Or is it just more a general, like, kind of strategy? It's a general strategy for new customers. Existing customers, there's less likely to need to persuade them because they're already an existing customer. There's different things we do with existing customers to take care of them, but persuading them, this is just different ways to persuade people on new customers. So that's a great question. Thank you. Thank you very much for your answer. Lo que quería traducirlo usted, pero básicamente yo lo puedo traducir. Lo que dice es que estos diferentes elementos de persuasión es para los consumidores nuevos, ya que los consumidores que ya están establecidos realmente no tienen que ser convencidos acerca del producto. Es más enfocado en los nuevos consumidores. Okay, excellent. Thank you. Yes, great question. Thank you. Okay, and then another one is humor. It's a good way to break the ice with people, as long as the humor that they understand it and it's not inappropriate. So humor's another way. When we laugh psychologically, it relieves our stress. It lowers our inhibitions, allowing us to maybe make decisions that we wouldn't normally make by laughing, because again, it releases dopamine and serotonin in your system, which then makes you feel good. So I don't know. I went into humor already, but okay, yeah. Is serotonin and dopamine the same in English and Spanish? Serotonina y dice que a través del humor, pues la gente se ríe, ¿verdad? Es risa, es felicidad, y estas acciones realmente en el cuerpo y en la mente sueltan lo que viene siendo la dopamina y la serotonina, que nos pone en un mejor ambiente mentalmente, emocionalmente. Okay, thank you.
I have another question. ¿Esto tiene cierta relación con el neuromarketing? Does this have to do with neuromarketing? Neuromarketing? With the humor? Oh, the humor? No, not necessarily. A little bit. It affects it, but it's not neuromarketing. Neuromarketing's a little bit different. That's doing things subconsciously. This we're doing consciously. El neuromarketeo es más, neuromarketing es subconscious. Subconscious, yeah. Consciente, mientras que esto es más consciente. Thank you very much. No, thank you. It's a good thing that my wife's a doctor, so she can do the medical stuff and translate that for me. Okay, and then the last one is a shock value. So shocking people is a great way to catch their attention. However, sometimes it cannot work out well. There's an old saying in marketing is that any publicity is good publicity. Even if it's bad, it will still bring customers. So that could be part of the shock. The shock value? Yeah, shock value. I don't know what that would be in Spanish. Dice, Surprise? Like sorpresivo. Yeah. So dice que otra de las últimas técnicas que se encuentra en esta slide es básicamente que es el valor del shock, ¿no? La impresión que lleva la persona. Y dice que a veces eso, you said it was good and bad. Yeah. Dice que eso puede ser, tiene sus pros y sus contras, pero que si se utiliza adecuadamente, también a través del valor de la impresión y el grado de la impresión del consumidor también puede beneficiar. Okay, and a great example. Dr. Jeff, excuse me, we have another question. Karen Lucia sure. Vargas, are you going to ahead. speak in English or in Spanish? Whatever's comfortable for her. English? Okay. En español. Okay, dale. Bueno, mi consulta es muy sencilla. Digamos que estos tips de persuasión aplican para cualquier tipo de cultura. O sea, eso, pues digamos que se pueden dar en cualquier tipo de cultura o hay algunas reglas dependiendo de la cultura de ciertos países. Claro, deja decirle. So she's saying if this is a universal transcultural techniques that can be used, or is it based more on a culture? Which ones are more appropriate, less appropriate, and if they're universally used? No, great question. And these are universal truths for every culture. As I said, it may be a little bit different depending on how you want, like humor is going to be different in different cultures. What's funny and what's shocking. And Daniel had a question in here about an example. I think a great example of shock value is an anti-cruelty society for animals may show videos of animals that were abused or hurt, and that's a shock value to people. Now, sometimes that backfires, and people don't like that, but it is considered a shock value. But back to that, yes, these are universal truths, the same with persuasions that we'll use later. Dice que en lo general, sí, estas técnicas se pueden utilizar universalmente a través de las culturas, pero al igual que también hay ciertos elementos, tal como el humor, que debe de ser apropiado de acuerdo a la cultura, ¿no? En relación al ejemplo que pidieron en la impresión, lo que es el shock value, él da un ejemplo de los animales que son abusados, ¿no? O que pasan por trastornos. Entonces, hacer un comercial tal como esto puede tener, pues, consecuencias negativas o positivas dependiendo del consumidor y cómo interpreta, por ejemplo, el daño a los animales. Okay, excellent. Thank you. Hopefully that answered your question. Okay, excellent. Thank you. Okay, and the next one now, we want to focus on that recipient's mindset. And this is going to be true for anyone. We call it empathy, and it's not necessarily how their emotions are, but we want to put, as a marketer, you want to put yourself in your consumer's mindset to know what their needs are, what their wants are, and what their goals are. If you know what the customer is and what their mindset is, it makes it easier. So for example,
an example of putting yourself in a mindset. This is when you ask questions to those customers. If you can't ask them questions, we use data to determine what they're doing because we're tracking your cell phones and website visits and all that. But understanding where those recipients are. So if someone comes in to purchase an automobile and we know that their only concern is getting the cheapest car that gets the best gas mileage, then if we continue to try to sell them a car that's more expensive, that gets less gas mileage, then what we've succeeded in doing is losing a customer. So we need to know what those customers want, their mindset, what they're thinking. Dice que es importante entender lo que el recipiente y la mentalidad del recipiente, ¿no? Del consumidor en este caso. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las cosas que quieren? ¿Y cuáles son las metas que el consumidor, su objetivo en sus metas, ¿no? Da el ejemplo de un carro que gasta gas, right? You gave the example of a gas car. Yeah. And can you elaborate? So I can give them that example? No, like knowing what the customer wants. If they want a car that gets good gas mileage, then if you try to sell them a car that doesn't get good gas mileage, you don't know what their mindset is, and they're not going to want to purchase it. You're not going to persuade them eventually. Entonces sería importante dar el ejemplo del carro, ¿no? Si un consumidor viene con la mentalidad que quiere un carro que sea más económico en el sentido de cuánto gas se gasta, entonces ahí viene la importancia de entender, ¿verdad? No le van a ofrecer un carro que básicamente gasta o sale carísimo el gas porque no es económico. Entonces ahí el entender la necesidad del consumidor es muy importante. Okay, excellent. And then the next one is to create a sense of urgency. We'll see this later in persuasion, but in persuasion, we also want to create a sense of urgency. So a good example of that is if you go to a website to purchase something. I was just on a website today. I forgot what it's called. Toomey, I think. I don't know. I should look it up. And right on it, there's a clock. That's because they have a sale. So they have a clock up on the website that was showing free. There was I don't think it was called Toomey. I forgot what it was called. But anyhow, I was trying to find a website as I'm talking. But it had a clock running, which gave you a sense of urgency. It said free shipping for the next 10 hours or 5 hours. What that does is sense an urgency to you that, boy, I better act now or else I'm going to lose this deal. Dice que la otra importante punto que quiere hacer es que hay que crear un sentido de urgencia, donde el recipiente tenga la necesidad de actuar de ya. Da un ejemplo que dice, cuando vemos en los diferentes websites que venden algún producto, ¿no? Dicen, 10 horas tienes para ordenar tu producto. Entonces ahí es donde viene ese sentido de urgencia a través de ese tiempo que dan, ¿no? Entonces está promoviendo ese sentido de la urgencia que ya hay que comprar. Okay, excellent. So here's the website, and you can see this clock up here. What they're doing with that clock is trying to influence me to purchase something as quick as they can, create that urgency. The next one is to highlight the benefits of the offer to you. And I think on here, it'll give you as well as free returns within 90 days. That's a benefit for you in case you don't want something. They also hear your 5-star ratings or bestsellers. These are other things that influence you towards purchases. But we want to highlight the benefits and make sure the recipients are saying yes. So again, if we go back to the car example, don't you want a car that gets good gas mileage? Well, who's going to answer no to that? Yes, you do. So you're setting them up and it's giving you showing them the benefits of that product. Habla sobre enfatiza que al consumidor hay que indicarle, ¿no? Los beneficios de la oferta que está disponible, de qué va a ganar o qué va
qué es el beneficio de comprar su producto y que digan, sí, sí lo compro. Entonces, enfatizando los beneficios de la oferta es crítico. All right. Yes, another way to see it is in a promotion. Exactly. Thank you, Karen. Okay, wait, what's the difference between a persuasive opener and a marketing slogan or tagline? That's a great question. An opener is individual. A tagline or a slogan is going to be something that's based that they're trying to create with the product, right? So that's going to be that, and they could use some of this persuasion or persuasion within that tagline or within that slogan. So, but they're a little bit different. The persuasive openers, these are different ways to try to get people to be persuaded, eventually persuaded. We're setting them up for it. The tagline or the slogan is just a reflection of the product, of what they're trying to tell you about their product in one line. Dice que los openers, el persuasive opener, es más como para mentalmente preparar al consumidor, mientras que un marketing slogan es ya, un marketing slogan es set. It's set, yeah. This is El marketing slogan ya está hecho, ya está todo ese trabajo que se ha hecho a través de los openers, está finalizado con el marketing slogan. Espero que eso haya clarificado un poquito, si no le puedo preguntar un poco más. Yeah, because you wouldn't repeat the slogan if you were with a customer trying to sell them, right? So I'm trying to think of a slogan off my top of my head here, and I can't. They usually pop into commercials, but I can't think of one. But I think you guys understand the point of it, is that there's a little bit of a difference in there. And the last one is the social proof, that other people have already said yes to it, because in marketing, okay, thank you, Kabarakis. In marketing, when with social proof, we got to think of it this way. There's things in marketing or in business or products, there's called early adopters. And some of you may be early adopters. When a new product comes out, you don't care if anyone else has it. You need to be the first one who gets it. So that's considered an early adopter. That's only 10% of your sales force are early adopters. Most people who purchase things wait until they see other people purchase it, and then they'll decide whether or not they want to purchase it. That's about another 70 to 80% of your clientele are people that wait to decide if they're going to purchase it, because maybe they don't want to be embarrassed with, the Apple Watch is a good example of that. When it first came out, the only people that got it were early adopters. A lot of people didn't get the Apple Watch. But then once it got some popularity and built it, then it showed social proof of other people using it. Then sales started going up. So maybe you could kind of sum that. Sí, so dice que en el último punto que hace es la prueba social, donde el recipiente pues ve que ya otros consumidores lo han comprado, entonces ellos están listos para decir sí al producto. En este caso da el ejemplo del Apple Watch, del reloj del Apple. Entonces dice cierto porcentaje se espera a comprar. El 10% inicialmente son pues los que toman ese riesgo o son más arriesgados, mientras que entonces va aumentando la prueba social. Ya vemos que entonces pues ¿verdad? Se hace popular y ahí es donde entonces las personas consumen más fácilmente. Okay, excellent. So now here we're just getting a conclusion. Persuasion is the tool for influencing their mindset before we try to work on persuading them once to make that purchase. And that's what we're going to go over next, is understanding those 6 principles of persuasion and using those techniques to help to increase your chance of getting it. So persuasion is setting them up before you even talk to them or before you even try to make the sale. And then persuasion is what we're going to talk about next, is once you have that customer, what are ways we can persuade them to make that purchase? La persuasión viene
antes, o más bien la persuasión es en preparación para básicamente preparar al consumidor. Y él enfatiza que es antes de que se persuasion, let me look that up, la persuasión, ¿no? Es enfatiza, perdón que esté batallando un poquito con la palabra, ¿no? Pero es persuasión. Eso viene antes de que estamos tratando de convencer al consumidor que compre el producto. Mentalmente son cómo preparamos a la persona a abrirse a este producto. Would that be prima persuasión? Persuasión. Okay. It's pre. All right. Okay. Sí, I'm sí, sorry. it's okay. It's free. Okay. I just want to make sure that. Okay. So now we're going to talk about persuasion. And what really persuasion is influencing others to change their mindset or behavior. And this is the most difficult thing to do in marketing. Because think about how many times have any of you changed your mindset or your behavior on something? When was the last time that you, all of a sudden someone said to you, oh, you know what? Coca-Cola is better than Pepsi. And you tasted it, you've had it before, and they told you every reason it was, and you changed your mind. It doesn't happen often. It's very difficult to do. So that's why we're going to move into persuading people afterwards. Now, when you see this, I want you, and I want you to explain this portion to it. When you see this, when we go through this, I want you to think about ways that people have persuaded you. Dice que va a enseñar, you're showing the video? No, yeah, I won't. I have the click for the video, but it won't play it. Oh, okay. Dice So que I'm going to give you the link to it. les va a dar el link para un video. Okay. Ajá, les va a dar el link para un video. Y what was the instructions with the video? I'm sorry. Oh, no, the video is what we're going to be going over it, but it's just a quick video of explaining it to them. So I'll put it in the chat. They can watch this later as well. Okay. Dice que pone el video. Lo vemos ahora más tardecito. Ok, muy bien. So está hablando de la persuasión. Y él nos va a hacer la explicación de esto. Okay, excellent. All right, so the first one is called the principles of reciprocity. And this is just pretty much states that people are more likely to give something when they receive something. So an example of that is a free sample, is reciprocity. Think about this with a compliment. Complemento. When someone compliments you, you normally want to compliment them back. That's reciprocity. We do something for somebody and we feel obligated to do something back for them. So I get, I want to try to make sure. Okay, so dice que quiere que explique el principal de ¿cómo se dice la palabra? Perdón. Recíproco. Que lo que quiere decir el doctor es que, digamos que la experiencia o todos esos beneficios que genera cada una de las compañías hacia los consumidores, pues digamos que debe ser recíproco. O sea, digamos que el cliente tiene que asumir el valor y pues en la medida como devolver, darle valor, ¿sí? A esa oferta que ellos están generando. Sí, exactamente. Entonces, dice que el recibir algo tal como un complemento, uno tiene la tendencia de querer regresar, ¿no? Ese complemento a la persona. Entonces, ahí es donde está dejando saber este principal. So hopefully you guys understand that. And notice when, what I want you to be aware of really is the next time you go to purchase something or you go to the store and people try to do this and show you some reciprocity, see how you feel when somebody gives you something and whether or not you feel as if you feel obligated to give them something back in return. Like even if it's lunch and somebody offers you some of their lunch, are you more obligated now? Do you feel obligated to share some of your lunch with them? And that's what reciprocity is. It puts them in a position where they feel obligated to receive something back.
Dice que a través de este principal las personas se sienten obligadas, you know, a ofrecer lo mismo que se les ha complementado a ellos. Okay, so this one's a little bit different. We have some examples in here. I decided to put them in there so maybe you can slowly. I can read Spanish better than I can speak it. So hopefully some of you can read English a little better than you can speak it. So hopefully you can go through this. But commitment and consistency, and this is the second principle. You want to show commitment and consistency. So examples of this is a free trial for their product, right? Because this way, if you're trying their product, you may be committed to using it after you start using it. Or, you know, a cell phone is an example. If you have an Apple, are you going to go move to an Android? If you have an Android, are you going to move over to an Apple? That's part of consistency, and showing people consistency is really important in getting them to, persuading them to moving it. Consistency, another one is salesperson, again, using testimonials of it. We know that the product is consistently good. So for example, McDonald's, even though it's not good, it's consistent. You know, if you go to any McDonald's, you're going to get the same thing at each place. We like consistency. How many of you do the same thing every day? We're consistent with our behaviors. We wake up at the same time. We maybe exercise, we eat breakfast, we go to work, we go to school. We're consistent day over day. This is why it's important to show consistency of your product, because people will relate to that consistency. Dice que está hablando acerca del compromiso y la consistencia, tal como da el ejemplo de lo que viene siendo cuando un consumidor prefiere el Apple a un Android. La consistencia y el compromiso que hace el consumidor a su producto es un elemento importante en la persuasión. Okay, I think a good example that's not up here is Walmart. And I don't know if you have Walmarts in Colombia, if they've moved down there yet. No, we don't have Walmart in Colombia, but I think most of the students know or know something about Walmart in America. Okay, good. So what Walmart would do is they would put an ad, what they call this lowball technique. They would put an ad for a product at a low price. And then when you go to the store to purchase it, they would have your product next to a product next to a product that was a little bit more expensive, but it gave you a little bit of a better benefit. Maybe the first one, like, for example, a television. The first one is, I want to say 100 centimeters. The next one is 200 centimeters for an extra $25. And then you could go up to 300 centimeters, and that's an extra $200. What they're trying to do with that is get you to commit to coming into the store for that lowball technique. And once you're there, then they have other things they offer at a higher price. So they're trying to get you to commit to it, which is with that lower price, and then they'll start the add-ons. I don't know. So dice que dan un ejemplo en relación a cómo la Walmart, que es bueno, están familiarizados con la Walmart, ¿no? Cómo en sus productos, lo que es el lowball technique, ponen, por ejemplo, un mismo tipo de producto, pero el más barato, ¿verdad? Inicialmente iba subiendo de precio y calidad. Pero ese es un ejemplo del lowball technique, cómo las compañías primero pues convencen a las personas que entren por el bajo precio, y ya estando ahí, entonces se comprometen a algo más caro, pero al igual de más calidad. Ok, es una estrategia de penetración de mercado. So penetration of marketing. Yes. Sí. Okay. Okay, all right, excellent. So the next one is, again, we talked about persuasion with social proof, but this is really important to understand. For example, using social proof is like a celebrity endorsement.
A lot of companies use it. A lot of us know that those celebrities maybe don't use the product, but we hope they do. So we're using that social proof by using a celebrity because we trust the celebrity. Don't ask me why. People do, maybe because they're on television, but we trust celebrities, so we use them to endorse products because it's giving social proof to it. Testimonials as well. I'll let you explain that one with them. Sí, se dice que uno de los elementos importantes también es la prueba social. Por ejemplo, en este caso sería el uso de apoyo de los famosos. Realmente es una técnica muy efectiva en usar este método. Okay, excellent. The next one is a charity might use customer satisfaction. A lot of companies use customer satisfaction to show, hey, look at our product. All these people love our product. Also, social media is a great example of showing social proof. For example, my daughter, my niña, she has a TikTok. She makes videos on TikTok, and she has a lot of followers. So companies send her a product to use that product. And what they're doing with that is showing social proof that other people are using the product in hopes that her followers will purchase that product. So most of you are on social media, so you understand the influencers and how that works. When they show a product, they're almost like celebrities. They're showing social proof of how important a product is. Otras formas de prueba social es usando la satisfacción del cliente. Al igual que las redes sociales, da un ejemplo él de su hija de cómo tiene muchos seguidores en TikTok y que las compañías pues le mandan producto donde ella fácilmente puede promover el producto y pues el consumidor se influencia de esa manera, ¿no? Okay, excellent. And the other one, the last one is word of mouth. This isn't as important, but I want you to understand this concept is that if you're going to purchase something and you don't know anything about it, who are usually the first people that you talk to? Your friends, your family, your colleagues, because you trust them. They're a strong part of social proof. So it's really important for companies to take care of their customers so that word of mouth is beneficial. So in marketing, understand this. If they're a satisfied customer will tell 3 people that they're satisfied about their product. An unsatisfied customer will tell on the average 9 people that they're dissatisfied, 3 times as many times. So that's why companies really are concerned with making sure that the customers are satisfied all the way around, because word of mouth is really important. Dice que la prueba social, la técnica de prueba social de boca a boca, ¿no? Es donde realmente conocemos productos a través de gente que conocemos, amigos, familiares, colegas, y que es en la parte del producto, ¿no? Y las compañías cuidan mucho la satisfacción del consumidor precisamente por esto. Un cliente que está satisfecho va a dejarle saber a 3 personas, ¿verdad? De qué tan efectivo y qué tan bueno es el producto. Sin embargo, un cliente que está disatisfecho o no satisfecho con el producto le deja saber a 9 que no sirve este producto, y entonces ahí es la potencial que tiene la técnica de boca a boca, ¿no? Y la importancia de enfatizar qué importante es. Okay, and the last one is liking. Oh, sorry, I'll make sure there's no questions. Sorry. Is there any questions so far? The example's clear. Would you like me to? ¿Alguna pregunta que quiera formular algún participante? Recuerden que pueden hacer la pregunta en español, mientras que de pronto alguien levanta la mano. Yo sí quiero, pues digamos, como compartir también la conclusión de aprendizaje frente a lo que nos está presentando el doctor Jeff, y lo quiero poner como en mis palabras, y es que técnicamente ese cliente, ese consumidor se convierte en un embajador de marca. No pago, porque él paga por adquirir ese producto o servicio, pero se siente apasionado
se siente atraído por esa marca, la defiende, la cuida, la referencia y pues técnicamente ya no es un cliente, es un consumidor habitual que conoce, sabe muy bien los atributos que tiene el producto o el servicio que nos están ofreciendo y pues técnicamente también esa retribución pues la puede generar a través pues de esos comportamientos y ese empoderamiento hacia la marca. Okay. Excellent. Thank you. Gracias. Okay. The next one is liking. People are more likely to purchase something if they like who you are as a person. We trust people. It's part of social proof. But we are more likely to purchase something if we get people to like us. Okay. So we can use that by compliments. If you tell somebody they look good or you compliment them, they're going to like you. People normally like you if you compliment them. It's very rare that somebody compliments you and you're like, I don't like them, unless it's flattery. But these are terms I don't know if you'd, so maybe complimente. Sí, so el principal se refiere al principal del gusto. Tal como una persona que está vendiendo su producto hace un complemento, ¿no? El simplemente que nos caiga bien, que nos guste la forma en que nos trata, entonces eso va a tener mucho potencial también en el marketeo. Okay, excellent, thank you. Yeah, there's other ones with like within a business, if you don't get a chance to do it, there's personalization of a product. So what's the most important name in the world to you? And I know it's a rhetorical question because we have so many. It's your own name. How many times have you been out somewhere and someone said your name and you turn and look? It's a powerful word. Dice que la personalización del producto es muy importante también. Okay. Yeah, no, I just want to. Okay. It's very important. Disculpe, I'm going to speak in Spanish. La importancia de la personalización, ¿sí? O sea, no podemos tener un servicio personalizado si digamos que no partimos de una palabra de muy alto valor para el cliente, la cual está representada por su nombre. Entonces, digamos que podemos poner un ejemplo acá muy similar como lo está haciendo Starbucks, ¿sí? Que cuando usted compra su café, ¿sí? Ya le piden el nombre y cuando se lo van a entregar lo llaman, ¿sí? O sea, en una voz muy alta y le ponen un mensajito. Eso le da un sentido de valor y lo hace sentir muy especial a usted como consumidor. Digamos que esta es una muy buena estrategia para atraer a los clientes y fidelizarlos. Okay, excellent. Yes, exactly right. Starbucks, and they put your name, and because it's personalized, and we like that stuff. We like to think that we're the only person. I mean, when it comes down to liking, it's pretty easy to get people to like you if you focus on them and not on yourself. And when we do that as consumers in marketing, maybe you get an email from a company and they say, oh, welcome, Jeff. And you're like, wow, they know my name. It's personalized, which then makes it feel as if they're only speaking to you individually. And we'll talk a little later about digital marketing later in the week, but now we're using AI to create ads that are personal, individual ads that are personal and speak to you. And soon it'll be coming up on your phone where those ads are speaking individually to you, a commercial, and they'll be saying your name and using it because of artificial intelligence. Go ahead. No, so the other ones are storytelling. We talked about the power of storytelling before. People like stories. They like people who tell stories if the story is entertaining, or if it's beneficial or there's a lesson to be learned. So people like stories. I'm running out of time, so I'm going to bump ahead on that instead of explaining it. And the next one is authority, because I want to get to the end so that I can get you to break you up in groups. Okay, authority means we trust people who are in a position of power to make those right decisions. Okay, so, you know, the perfect example is a doctor.
Doctors put their diplomas on the wall of their office. Why do they do that? Because they're showing you their credentials to show you authority. This could be as easy as having someone like today with the lecture. I was being introduced at the beginning. Juan had introduced me. That shows what that's doing is influencing you to show my authority by not even having me do the introduction, but by having someone else do the introduction, we can show that authority through that. Habla del principal de la autoridad. Da un ejemplo de cómo un doctor médico pone su diploma en la pared, ¿no? Para indicar esa autoridad acerca de productos o de decisiones. También da el ejemplo de cómo, en este caso, profesor Juan introdujo al profesor Jeff para formalizar esa forma de autoridad, ¿no? Y credibilidad. Okay. All right. And then on these other ones, another part of authority, and this is really an important one, is to use statistics. What is statistics? Statisticas. People believe statistics. Even if the statistics are wrong, I make a joke and hopefully it'll translate. Statistics don't lie, but liars use statistics. 87% of people know that. So, I don't know, you're trying to make that joke. I don't know if I can make it, pero dice que el uso de estadísticas es también al igual primordial en demostrar o aplicar el principal de la autoridad. Dijo un chiste, pero no sé qué tanto se traduzca al español, ¿no? Yes, en el chiste. If you can repeat, I am going to try to translate. Okay. Joke. Okay, and it's supposed to be a joke, but not really. It's the truth and then a joke portion of it. Statistics don't lie. Las estadísticas no mienten. But liars use Pero los statistics. mentirosos usan las estadísticas. Okay, 87% of people know that. En un 87%, that's right? Yes. So no, that's just the joke part of it. No, yeah. No, it's clear. It's clear for us. Okay, good. Because if you just throw in a number, instantly we believe in that number, even if we don't know where the number came from. We know, and politicians use statistics all the time. Because it's the best example. What's that? It's the best example with the politician in the Yeah, statistics. they'll make up these statistics and they may not be right, but they're going to use it. So showing authority through numbers is extremely powerful. For example, 9 out of 10 dentists choose Crest dentist paste. How do we know that 9 out of 10 dentists chose it? We don't know if that's accurate or if they only surveyed 10 dentists. So those statistics we see all the time and we believe them, but we don't know if they're accurate. Dice que el poder de las estadísticas, da el ejemplo de cómo 9 de 10 dentistas usan X producto. ¿Cómo sabemos? No lo sabemos, pero aún así simplemente el uso del número estadístico es muy poderoso. Okay, excellent. Thank you. And the last one we talked about a little bit more before was the scarcity. And we use scarcity is because it creates a sense of urgency for the consumer. If you feel like you're not going to be able to get this in a certain amount of time, or if there's not enough out there, it creates scarcity. You've all taken economics, and economics is the supply and demand, right? So if the supply goes down, the demand of it goes up inadvertently. That's part of scarcity. When there's not a lot of that, when we had COVID, I don't know what happened in Colombia when COVID happened, but in the United States, when it first started, everybody went out and got all the toilet paper they could handle because they thought we were locked down. So everyone thought they needed 100 rolls of toilet paper. So it created a scarcity to toilet paper, and it
force people to go out and purchase toilet paper. El principal de la escasez da un sentido de urgencia en el consumidor. Entonces habla de la demanda, oferta. Da un ejemplo de cómo aquí en Estados Unidos más gente corrió a las tiendas a comprar papel higiénico por esa urgencia de sentir de que no iba a haber disponible, ¿no? Yeah, sorry, probably a bad example, but I just remember watching on TV and thinking, what is everyone thinking? Why does everyone need so much toilet paper? You need food. So anyhow, all right. So this is what we're going to do. And I'm going to leave this up. Let me close this up. I would like to break you guys into groups, okay? And we're going to divide you into a small group, and I want you to select a product. It could be any product that you choose for your group. Dice que al momento ahorita va a dividir el grupo en aulas, donde él quiere que escojan un producto, el producto que sea. Okay, so in that product, I want you to list the ways that you can influence people using the product. Dice que en estos grupos quiere que ustedes digan de qué forma, con qué técnicas influenciarían al consumidor. To persuade? Yeah, to persuade. I forgot the word persuade, Profesor Juan. Persuasión. Para la persuasión del producto. Right. Las técnicas que usarían, que dirían. Sí, ¿cuáles son las técnicas? O sea, el objetivo, la actividad que propone el doctor Jeff es que ahora vamos a pasar a unas salas que creó el profesor Max y la idea es que ustedes seleccionen un producto y frente a ese producto ustedes determinen cuál es la mejor estrategia para poder influenciar o cuál sería, sí, la estrategia o la manera en la cual ustedes como gerentes de esa compañía o como gerentes de ese producto influenciarían al consumidor y viceversa, cómo ese consumidor podría responder, ¿sí? De manera equitativa a esa compañía, como él lo ha venido explicando en el transcurso de su presentación. Okay, okay, good. No tiempo por brand story. Just do the marketing, the principles of influence: reciprocity, scarcity, authority, consistency, and liking. That's what I would like to. Yeah, sí, sorry. No, que digamos que por temas de tiempo no vayamos a utilizar algo enmarcado dentro del brand history, porque pues no vamos a alcanzar a desarrollarlo. Sí, y quiere que se enfoquen en los principales que están en la última parte. Okay, so you got 10 minutos per group to come up with as many an idea for each one, and then in dos, right? No, don't. The 10 minutos. Yeah. 10 minutos. We reconvene, come back, and then uno per person per group. Okay. Will present what their product was really quickly, and then tell us what they got for that. I just want them to understand the concepts. Listo, ya saben, muchachos, van a los grupos y pues trabajan en grupo, pero un solo integrante del grupo es quien va a hacer la presentación aquí oficial para todos. Entonces, profesor Max, ¿nos puede orientar, por favor, cómo podemos migrar a los grupos? Y después de que realicemos esa actividad, 10 minutos pasados, regresamos todos nuevamente aquí al aula. Profesor Max. Gracias. Permítame un segundo, ya me comunico con el profesor Max, que de pronto se nos salió de línea. Un momento, por favor. Si tienen alguna pregunta, pueden ir aprovechando este espacio para formularla mientras que nos orientan cómo migramos a los grupos, por favor.
No question. No, they don't have a question in this moment, but could be they are going to ask after the exercise. Yeah, no problema. Problema. Problema, sorry. Problema. See, it's feminine because the Oh problems my are gosh. women, huh? Ya dice chiste que es femenino la palabra problema, porque... Ah, ok. Claro. Sí. Nos pasa a veces algo similar a nosotros con el inglés. Ya el profesor Max está conectándose y nos va a dar las indicaciones de cómo migramos a los grupos. Well, Voy a hacer una pregunta y es ¿cuál sería, digamos, esto mismo que nos acaban de presentar, lo podemos utilizar tanto para pequeñas y medianas empresas, porque digamos que el contexto es para grandes empresas? ¿Cuál sería la dificultad de utilizar estas estrategias y este conocimiento para las pequeñas y medianas empresas que de pronto no tienen un presupuesto asignado en el área de mercadeo o es muy reducido su presupuesto? Oh, yeah, these are all going to be the same principles no matter what, because what we're trying to do is influence people. And we do use this even in our personal lives. We use things like reciprocity, scarcity, authority, consistency, liking. We use these even in our personal lives. We use it for all marketing, big companies, small companies, anything. Okay, thank you very much. He said, what if they don't have a big budget? How do you know? Well, even if you don't have a big budget, you can still use some of these. You can still advertise some of these. Maybe not, maybe in reciprocity, for example, you might not be able to give a free sample, but you could give a free coupon, right? So it's a portion of it so that you feel what a lot of companies also do is they give you, for example, if you want to buy something off of their website, maybe they have some helpful tips for you, or they have a blog for you to help you with whatever it is. So they're trying to give you away something free that's not their product, that comes with their product. So it doesn't, scarcity, that doesn't really make a difference either if you have a limited time sale or you have a limited amount, or the sale is only for a short period, that would affect scarcity. Authority, you might not be able to afford a celebrity for endorsement, but you can use authority by having other people speak of using it. In that example, even if they're not celebrities, if you have enough other average people doing it, there's some truth to that, some portion of that gives authority to the person who's telling it. Consistency, as long as we know that we're going to get the same thing each time, is really important with consistency, because if you're going to buy a product, how would you feel is that every time you buy a new one, let's say it's a toothbrush, for example, and you go to buy a new toothbrush, well, maybe this new toothbrush isn't as good as the last one, and then the next one is better than the last one. Well, you don't want to gamble. You want consistency. We want to know what we're getting every time we get it. And then liking, it's easy to get people to like you when you focus in on them and how to get them involved in it. So if we can't break into groups, it's okay. What I can do is
Go ahead. Are you going to continue because the professor that support the link is connecting could be in 5 minutes? Yeah, no problem. What we'll do is let's just do a couple with the whole class as an example. Oh, okay. So this way, so here, let's do one. Let's do Sony PlayStation 5. Okay, so if we were going to create a marketing message for Sony PlayStation 5, what might be a good way to show reciprocity? And what do consumers do? So this is a video gaming system. I'm sure that many of you know what the Sony PlayStation 5 is. If you don't know what it is, then I give you a second to look it up. But what could they do for reciprocity? That which means, and maybe you want to explain it. Giving. Oh, here, wait, hold on, Karen. Why is that not showing up? Okay. Dr. Jeff, Karen Lucia have a questions. Yeah, Karen, go ahead. Go ahead. Go ahead, Karen, please. En español. Entonces, de acuerdo a lo que preguntaba el profesor Jeff, yo creo que la mejor manera como para enganchar o generar empatía con el posible cliente, iniciaría con la primera técnica de persuasión, que es con una historia de pequeño, con algún juego que veía jugar, no sé, a mis primitos, hermanitos desde pequeño y cómo esto me marcó mi infancia y por qué es importante. Ahorita es una manera como de empatizar, diría yo, para la venta con el cliente. You know, like a video of her cousins or his kids playing. Oh, excellent. Game. So reciprocity and storytelling. I'm sorry, and yeah, storytelling would reflect the liking, right? And it depending on how you tell the story, it could show authority, because even if it's not a celebrity or someone you trust using it, if you tell that story, there's more likelihood that it was. So that's excellent. And reciprocity is a good example of that reciprocity. What was the other one that she said for reciprocity? Storytelling and empathy. Empathy. Okay, yeah. So and empathy is good. So how would we do this with Sony PlayStation? I'll give you here's an example for reciprocity. Sony PlayStation, when you buy the Sony PlayStation, if you buy it, they give you a free game. Okay, so then you're more likely to purchase it because you feel reciprocity. They're giving you something for free, as if that makes sense, right? So that would be a reciprocity. Authority for Sony PlayStation could be customer reviews, could be maybe they show LeBron James playing on a Sony PlayStation, or another celebrity using that authority. Scarcity could be they only have. I mean, probably let you explain those. Sorry. Yeah, see. Can you do reciprocity? Okay, reciprocity is they give a free game. La reciprocidad de el PlayStation sería que les regalan un juego, ¿no? Ese sería un ejemplo de la reciprocidad. Escasez sería scarcity. Oh, scarcity would for scarcity. They'd only offer so many units before they're sold out. Okay, para la escasez sería, tenemos un número reducido de juegos. Exactamente. Okay, authority. Well, part of authority could also be because it's Sony PlayStation, because Sony has built up a good reputation as being quality products. So they're the authority. Before Sony got into the gaming system, they were good at TVs and stereos and electronics. So they had already set themselves as an authority in electronics. So even just using their name, Sony is Sony PlayStation, gives the power of authority. El poder de yo discúlpame, yo trato de apoyar un poco acá el tema también cuando
siento que el contexto en inglés es un poco claro para mí y lo que nos está diciendo el doctor Jeff en este momento es que ese authority, esa autoridad puede estar, yo lo pongo en mis términos, como muy asociada a esa marca, a esa reputación de marca que tiene Sony PlayStation, que dice, wow, yo soy Sony, yo soy uno de los líderes del mercado, y en ese orden de ideas, pues digamos que transmite la autoridad porque genera y transmite confianza, credibilidad, tecnología, y pues es uno de los líderes del mercado, y desde esa perspectiva, pues digamos que la compañía ya hace uso de esta estrategia de mercadeo con sus mensajes. Okay, excellent. Yes, and some companies even put that in their. They even call themselves the authority on certain things. Even by telling people you're the authority, will get people to believe you more likely to believe you and have one of those influence you. So we're the authority on fencing. Well, we don't know who did it, who the actual authority is, but by them telling you they are is part of that. The next one is consistency, and consistency will be part of that product. To know that you're going to get the same gaming console every time and it's going to work. So consistency is knowing that product. So with Sony PlayStation, again, knowing that they're, yes, your hair was up, hand was up, Sergio? Profesor Jacob, ¿en español o en inglés? O... Either way. Ah, ok, thank you. Como quieras, sí, en español o en inglés está bien. Si lo puedes en inglés, pues chévere. No importa que esté así como regular 3/4, pero espero que tengas un buen inglés, Doc Hermes. Pero bueno, intentémoslo. I have a question. In this new generation of the video games, I have a lot of scarcity uses due of the scarcity of the microchip raising the final price in the all companies of video games. This structure is accomplishment with the enterprise. Use the merchandises again or not? Excellent point. That's a great example. The microchip shortage. Now that was a real shortage and it was a real scarcity, but everybody benefited price-wise because of that scarcity. Many companies will create a false scarcity to an only limited offer to it. So there's a difference. That's more of an economic scarcity because there was an actual shortage. Whether or not there's still a shortage, the price is still high. But that was an actual economic scarcity. A lot of companies will falsely create a scarcity by only producing so many of the products. Another question. I don't know if I worked as a marketing strategy or just to raise the final price of the video games. That would be, if you're only sending out so many of it, then it would be the marketing strategy. Here is an example. Nintendo, years ago when they came out with their gaming system, well, they kind of messed up, but they only produced 5 million of them. And what had happened was there was such a need for them that the aftermarket price of Nintendo's went up. Nintendo didn't make any money on that. The post sellers made money on it because of that scarcity. So scarcity works whether or not it's real or whether or not it's fictional, but a lot of companies will use a fictional scarcity or a man-made scarcity to try to raise the price. Nintendo didn't intentionally do that. They did it because they didn't plan on selling so many. So they created their own scarcity on accident. So dice que la escasez a veces es producida por una escasez falsa, ¿no? Para entonces influenciar las ventas y el consumo del producto. So just a false scarcity. Yeah, false scarcity kind. Yes, excellent. And then someone else had their hand up. Is that you, Sergio? Question, excuse me. So, in this example, because the externality can be used as a marketing strategy within the companies, okay? Yes.
Okay, Yes. thank you. Thank you. Yeah, no, excellent. And it is a great strategy that a lot of companies use. They only make Ferrari, for example. I know it's maybe, I don't know if it's a great example, but they only produce 50 of the top F60s a year. They only produce 50 of them. That's an automatic scarcity, which allows those prices to be so high for that product. So that is a scarcity that they created themselves to drive the prices up. Okay, nice. Thank you. Thank you for Yeah. No problem. my question. Okay, is anybody, all right, how about authority? How can any, or we used authority, liking, how can Sony PlayStation get you to like them? This one might be tough. Does anyone have any ideas? What do you think? How can we get, we like people that are like us, that are similar to us. We like people who put us first. So maybe Sony could personalize, and they might do that with your receipt, but they could personalize their unit and we see this with gym shoes now. You can order gym shoes that are customized or personalized. By doing that, it's getting you to like them because you believe that they're going above and beyond for you more so than they would do for any other customer. Dice que el gustar de un producto o el liking se podría hacer a través de personalizando el producto. So, si PlayStation puede poner el nombre del consumidor en la consola, ¿verdad? Entonces eso sería un ejemplo. Okay, so and I know we probably won't be able to break up in groups because we don't have the time, and it's okay. Okay, let me check if Profe Max, buenas noches. Profesor Max. Sí, ya estoy aquí. Gracias, Ok, qué pena, no podía conectar mi micrófono. Gracias. Usted me dirá en qué momento hago la Si habilitación nos de puedes sala. orientar en este momento cómo migramos a los grupos. No te Por favor. preocupes, en este momento quería comentarles que para poderlo, estamos en este momento conectados 65 personas contando los moderadores y todo el tema. Y puedo generar salas automáticas más o menos de cuántas personas para que puedan habilitarlo. Dr. Jeff, Entonces, how me dirá, many students per group? Well, there's 46 plus this. Probably just make 5 groups because that's almost 10 students a group. 5 grupos, 10 estudiantes por grupo en promedio, mi prof Max. y entonces voy a abrir en este momento 7 salas, que estamos hablando que son el promedio, como tenemos 65 estudiantes. Profesor Jacob y el profesor Jeff ya ahorita los saco de las salas, o ustedes se pueden salir de las salas si quieren en el momento, o ya los saco para que no vayan a quedar dentro del proceso y que queden solamente con los estudiantes. ¿Les parece bien? Ok, perfecto. Listo. Entonces ya los saco y se ingresan. Entonces en este momento van todos los estudiantes a salas automáticas. Ok, perfecto. ¿Y después cómo hacen ellos para regresar acá nuevamente a salas? Yo los saco. Lo sacas, listo, perfecto. Entonces estaríamos finalizando la actividad a las 8:15 para que nos regreses acá nuevamente a todos. Listo. Ya en este momento ya se fueron todos a sala. Ok. Dr. Jeff, the students are in their different rooms in this moment, and they are going to work around 10, Hola. 15 minutes. Okay. Then then come back to this room. Okay, excellent. Thank you so much for setting that up. No, you're welcome. Thank you. Thanks for your presentations. No, hopefully the students then will get a chance to discuss this and better understand the ideas. En este momento, profe Jacob, quedaron por fuera de sala ustedes. Hay unos estudiantes, los estudiantes que acabaron de ingresar, por favor, levantan la mano para poderlos migrar a unas salas para una actividad. Sí,
Ya los pongo en sala, ya lo pongo en sala. Listo, perfecto. Vale, gracias. Dr. Jeff, I am going to mute my microphone and I Ayer, come back ayer, in espérame 15 los minutes. espérame que te pasa Okay, no problem. I'll be here. Okay, thank you. la profe Jeff lo saco de sala. Sí, O porfis. Sí, a mí sí. Gracias, sí, Prof. Max, gracias por toda la colaboración. saco Arana, enseñar para que queden por fuera de sala. Listo, en este momento ya se están actualizando. Prof. Max, hablé con la doctora Carolina Villarraga y no van a presentar hoy finalmente, ya van a presentar el martes al Ah, comienzo. bueno. De Listo. igual forma que ya Pero ya me con- comentó, yo le informé que ya se había gestionado de tu parte de eso y listo, perfecto. Todo súper en orden. Mil gracias. en este momento ya se asignaron salas, en este momento ya se mandaron todos. Listo, aquí, mil gracias. Súper. Uno Sí, a. ya. Se demoran un poquito porque vemos que Buenas van pasando. noches. Sí, claro. A mí no Hola. me han asignado sala. No ¿Quién te nos está? preocupes, ya va pasando solito. Se Ok, demoran un poquito, no gracias. son muchos, pero ya van pasando, ya todos quedaron asignados. Todos Listo, quedaron Maxi. asignados. Listo, Bien. perfecto. Maxito, tú nos acompañas aquí un ratico más mientras que ellos van y regresan. Sí, yo no me muevo, yo estoy ¿Sí? acá, yo no me muevo de Listo. acá. Sí, no, Ah, ok, yo, listo. sí, Listo, estoy acá perfecto. porque como yo soy el administrador de la sala, entonces Sí, ahí. ok. Entonces, hay unos que no ingresaron, y los que están aquí, y sí, Jaime Enrique Águila, lo voy a poner en la sala uno, el profesor Jeff, Juan Jacobo no está, Julie Natalia Ortiz, voy a mandar a sala, que son estos entonces, Ruiz Vargas, voy a mandar a la sala 3, perfecto. Listo, es que es para que me queden todos, que acabaron de ingresar, entonces me quedo por fuera. Sí, fue por eso. Sí, vi cuando estabas gestionando eso, salió precisamente nuevos ingresos. Acabo de ingresar un nuevo estudiante también. Por favor, la persona que acabó de ingresar nos levanta la manito para poderlo rastrear, por favor, para darle o asociarlo a una sala de trabajo. Gracias, Gustavo. Ya el profesor Max te va a cargar en una salita de trabajo, te pones en contexto con tus compañeros. Buenas noches, profe. A mí tampoco me han asociado a ninguna sala. Hola, profe Hermes, buenas noches. Ni Claro que sí. tampoco. Pueden levantar la mano quienes no Buenas. estén asociados a alguna sala para que el profesor Max los pueda visualizar y incluirlos en sala. Ok, gracias. Listo, ahí están levantando la manito quienes están sin sala, ya se asociaron otros, ya solo nos quedan 5, 8, 10. Ya el profe Max está gestionando. Naila, ¿no estás en sala todavía? Ok, bueno, listo, ya. El profe Max está cargando todo. ¿O será que los está sacando de salas? Naila, ¿me puedes decir si fuiste a sala y volviste o no se te asoció desde el comienzo? Profe, no estoy aún esperando, profe. Ah, ok, listo, perfecto. Ya los van a cargar a todos. Igual yo también. Buenas noches. Ok, Muchas Juliana, gracias. ¿cómo estás? Bien. Qué gusto. Bueno, ya están Igual yo gestionando. también sigo acá. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Hoy tenemos bastantes. Es que no está gestionando aquí. Ya van bajando ahí de a bonito.
No, Max, ¿cómo vamos ahí? Que se siguen levantando muchas manos de estudiantes sin estar asociados. Profesor Max, ¿me escucha? ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, Aún no había sí, enviado linda Ya, ya, asistencia, ¿cierto? no, sí, el ya, link de ya, asistencia, ya ahorita ah, lo pasan. Ya los ya, están sí, asociando. sí, que sea un poquito, parece que se demora mucho en pasar. Eso a veces ocurre con Teams, porque somos muchísimos, entonces es un poco lento. Ok. Sí, es que siempre hay 21 manos levantadas. Sí, Pero ya eso, van vamos. bajando, ya van bajando, ya van bajando. Lo que voy a hacer es, en este momento no voy a dar más ingresos al aula porque si no, nunca terminamos. Damos Sí, ingresos después de que regresemos. ujú. Pero, por ejemplo, el caso mío, yo ya llevo un rato en el aula. Y no, O sea, ya. No, Te no, estamos. no fue porque acabara de ingresar, No, sino no te porque preocupes, no te Igual yo preocupes, estoy Marines. desde comienzo de clase. Tranquila, no, no, Marines, tranquila, Giovanna, no lo sabemos. No, Solo es no, para desde los que las... están. Es por aclarar porque de pronto hay gente que se acabó de entrar. no, 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 no te tranquilas. preocupes. No hay problema por eso. No sabemos que estuvieron han estado constantemente muy juiciosos, pero son más que juiciosos, muy interesados en todos los contenidos. Aquí me aparecen que ya están todos en sala. No. No, aún no. No. Necesitamos por lo menos pasar unos 10 a un aula y nos quedamos los otros 10 acá y trabajamos sobre esta misma sesión. Sí. Listo, ya bajaron la mano todos. Listo, están en aulas. Sí. Prof. Max, ese sí no me sabía ese truco. Yo sigo acá, Marines sigue Sí, acá. Marines, listo. Buenas Falta noches, yo también sigo acá. ¿Están acá? Yo también sigo acá. Sí, no nos Digamos, está funcionando. No nos está funcionando entonces. Pues entonces Sentimos los nosotros buenos. hagamos un grupo acá. Los que Acá que estamos hay un acá grupo. hagamos un Sí, grupo. listo, ahí los dejo. Yo silencio mi micrófono, pueden trabajar, hay 10 manitos levantadas, que es más o menos el promedio de estudiantes que estaba solicitando el doctor Jeff. Entonces, aprovechemos este espacio. Muy altos. yo, Entonces, digo, hagamos una cosita. Bajen las manos, ¿sí? Bajen las manos todos, bajen las manos todos, bajen las manitos todos. Eso, gracias, ¿sí? Y ahora sí, quien vaya a participar, deje la manito levantada y yo les apoyo como moderador. ¿Listo? Ujú. Y les voy dando la palabra. Lina Viviana tiene la manito levantada todavía. Creo que va a iniciar aquí la actividad de grupo. Lina, adelante. Lina Viviana. No, se le quedó levantada. ¿Alguien más? ¿Quién va a liderar el proceso? Ahora sí, ninguno. No, es que no la puedo retirar. Listo, dale, ya te la bajo. Listo. Espérame, aquí te la ayudamos a bajar. Listo. Perfecto. Bien. Listo. Lina Viviana, adelante. Intento moverla, pero no me No, deja.
Bájala. Ya quedó bajita, ya la bajé. Bueno, ahora sí, muchachos, adelante, levanten la mano quien va a empezar a liderar la actividad. Pero ¿qué pasa? Con todo ese interés que tenía. Ah, eso, listo, vale. Karen Lucía Vargas. Karen, ¿de dónde nos acompañas? ¿Qué universidad estás acá representando? La San Mateo, Fundación La... Universitaria San Mateo. Ah, ok, bueno, listo. Sí, conozco a la directora y a la decana de la San Mateo, muy queridas las dos. Me les das un Sí, saludito muy especial. Bueno, listo, claro que adelante. sí. Bueno, no sé, el ejercicio era escoger un producto, no sé si, pues bueno, escogemos un producto ya existente en el mercado o si escogemos un producto, pues, no, no, pues novedoso. Estaba pensando si escogíamos, no sé, como unas gafas que ayuden a la parte reflectiva o sea, cuando van manejando, que no lo encandelille la luz de los otros vehículos. Ese podría ser un producto. Y lo que tenemos que hacer son como las 6 técnicas de marketing de reciprocidad, escasez, autoridad, conciencia y enlace, que es lo que yo entendí que hay que hacer, no sé. Listo, perfecto, adelante. A mí me parece una buena propuesta. Yo creo que tratemos de hacerlo dinámico, yo lo sigo, y démonos este espaciecito, y que como estamos poquitos, no sé si estemos poquitos o muchos finalmente, porque no sé cuántos migraron a los grupos, pero quien nos vaya a hablar, vaya a compartir, nos abre la cámara y nos diga de qué universidad está y cuál es el aporte. Daniel Gordón, Daniel, ¿de dónde nos acompañas? Buenas noches, yo soy Daniel Gordón de la Universidad Católica de Pereira. Ok, qué bien, gracias. Básicamente Tuvimos yo problemas quería, con el enlace, ¿no? De asistencia, pero bueno, superado. Bienvenido. Qué sí, gusto que estén no solo de capítulo Bogotá, sino de otros capítulos a nivel nacional de Ascolfa. Listo, no interrumpo más. Adelante, Daniel. lo que pasa es que pues yo tengo un emprendimiento, una empresa hace unos 10 años y pues digamos que tengo del trabajo algunas cositas claras, entonces no sé si proponer un producto de mi empresa como para agilizar un poco. Nosotros Listo. investigamos, elaboramos y comercializamos proteínas de origen vegetal. Entonces digamos que a base de ese producto yo podría compartir un poco de lo que hemos investigado en el mercado, un poco de nuestras campañas, la historia del producto y ustedes me ayudarían complementando con los mensajes de marketing dependiendo o más bien desde el punto de vista de lo que nos ha explicado el profesor. Mejor dicho, yo aquí hago abogado, aprobado, aprobado. Adelante. Bienvenida. Listo, entonces mira, les cuento un poco. Nosotros tenemos unas proteínas de origen vegetal que tratan de imitar la carne animal. Básicamente nosotros nos dedicamos a elaborarlas y comercializarlas tanto en punto de venta, digamos restaurante, como otros restaurantes, es decir, línea institucional Sí, ¿y y cómo se también a los llama? hogares. Nuestra marca se llama Burger Green, es hamburguesa verde, así literal en inglés, digamos que gramaticalmente no es correcto, pero es mucho más fácil de recordar Burger Green que Green Burger, por lo que hay posicionado en el mundo. Entonces nosotros tenemos la historia, digamos la narrativa nuestra es desde el porqué, desde la filosofía. Nosotros digamos que nuestra excusa es elaborar estos productos para poder aportar un granito de arena al mundo, porque nosotros pues hemos investigado y sabemos que producir una proteína vegetal consume miles de litros de agua menos que producir una proteína animal, tiene muchísimo menos, digamos, efectos invernadero, produce menos efectos invernadero poder generar nuestro tipo de proteína. Y entonces, digamos, la historia de marca o el brand story está muy relacionado con lo que nos decía el profesor Jeff, y es la gente nos busca porque somos un estilo de vida. Entonces, el estilo de vida no es solamente el vegetariano, sino que está la persona que es fitness, está la persona que no es ni fitness ni vegetariano, pero quiere cuidar el mundo desde su consumo consciente. También están las personas animalistas que simplemente les importa que no comer animales, ese tipo de filosofía, por así decirlo. Y es como, digamos, nuestras claves, las llaves que tiene nuestra marca, nuestro producto, para hacer estilo de vida y para adecuarse a todo este discurso que estamos elaborando, por así decirlo. Hola, compañero, buenas noches. Yo tengo una pregunta.
Me dio curiosidad. Claro, claro, conversemos. ¿Escucha? Sí, aquí estoy escuchando. Qué pena si de pronto hay ruido por acá, sino que es que precisamente estoy en el restaurante hoy, me toca hasta tarde. Ah, excelente. Compañero, la pregunta o la curiosidad que me da es, o sea, ¿en qué momento dijo usted, voy a crear esto, voy a hacer esto? O sea, ¿qué lo llevó, qué lo incentivó en ese instante a usted decir, voy a ir por este camino, voy a crear esto y voy a hacerle a este producto? A mí Mira, me nosotros parece hace... qué pena, Daniel, parece una Dale, pregunta súper valiosa, porque es que también es importante conocer ese contexto, porque ese contexto puede ser inspirador, ¿sí? Para la actividad que tenemos que hacer, ¿sí? Es como cuando uno va a hacer asesoría o consultoría, pues sobre qué o qué no puede venir a hacerla de la nada. Entonces, muy valiosa la pregunta que te acaban de plantear. Sí, mira, nosotros hace unos 9 años, básicamente nosotros somos 3 socios, mis 2 socias y yo, somos los 3 de la Católica y los 3 somos administradores de empresas, digamos que ahí falla el equipo interdisciplinario, pero igual nos hemos ido especializando en diferentes cosas. Hace unos 9 años empezamos con una investigación de mercado, así literalmente, durante una Semana Santa, porque vimos que la tendencia fitness y vegetariana pues venía en aumento, sobre todo en otras partes del mundo, y teniendo en cuenta cómo es la tendencia de Colombia, pues digamos que tratamos de ser visionarios y decir, esto va a llegar a Colombia, porque así son las tendencias a nivel global, pegan mucho en Europa, en Estados Unidos, y si se van quedando un par de años, pues llegan a Colombia. Y en una Semana Santa decidimos hacer una prueba de mercado sacando hamburguesas vegetarianas para Jueves y Viernes Santo, que es donde la gente come menos carne roja. Y el producto pegó mucho, no tanto por, digamos, la calidad de las hamburguesas, por así decirlo, porque la investigación en gastronomía era poca en ese tiempo, pero sí pegó mucho por la filosofía que les comenté. La filosofía que les comenté tiene que ver pues con el medio ambiente, con lo vegetariano y con todo esto. Después de eso nosotros, digamos, siguiendo el camino que nos enseñó la academia en la universidad, aplicamos a Fondo Emprender. Y con Fondo Emprender logramos generar recursos para abrir nuestro punto de venta. Y esto es importante desde el mercadeo porque esto también generó un acercamiento muy, muy grande con el, digamos, con el ambiente emprendedor de Pereira, de la región y hasta a nivel nacional, porque nosotros hemos estado figurando en concursos en Bogotá y de diferentes otras capitales pues como Cali y así de este estilo. Y básicamente pues como nuestra historia muy, muy resumida. Bueno, yo considero que el tiempo se nos está agotando, entonces, porque teníamos cita con el doctor Jeff a las 8:15, pero ya estamos pasaditos de la hora. Sin embargo, tomémonos 5 minuticos más para finalizar la actividad y empiecen a plantear directamente cuáles serían esas estrategias, esas propuestas, ¿sí? Para los 6 elementos que tenemos que desarrollar. Participen por el chat, no solo no nos quedemos únicamente a través de la participación por el micrófono, porque no vamos a tener espacio de participación todos y después se hace una consolidación de las ideas o se las compartimos leyéndolas en el chat. Buenas noches, profe. Juan de Jesús, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu ¿Me propuesta? escuchan? Sí, te estamos Bien, escuchando. muchas ¿Cuál gracias. es? Buenas noches. Bien, Buenas noches. gracias. Bien, mi nombre es Juan Bernal, soy docente también de la Fundación San Mateo, Ay, profe, qué administrador, gusto. y gracias. Yo propondí una cosa, ¿no? Hoy se está manejando mucho, el doctor hablaba algo del boca a boca, que nosotros lo conocemos aquí como el voz a voz, ¿cierto? Entonces, lo que yo diría es que como nosotros, parte del compañero que dice que se maneja estrategia, pensaría que utilizar el marketing se maneja, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Las 4 P's, que es el precio, plaza, promoción y producto, y digamos que la parte de reciprocidad frente a nuestro cliente o nuestro comprador sería ese voz a voz, ¿no? Que nos ayudara a promocionar, ¿cierto? La hamburguesa, la calidad, y pues ese sería como mi aporte.
Listo, perfecto. Adelante. ¿Quién nos va a aportar más aquí para el negocio de Green Burger? Pues yo creo que en reciprocidad podríamos, digamos, como hablar de pronto de un punto así que llame la atención con respecto a lo del compañero. No sé, estaba leyendo acá, 100 metros cúbicos sembrados en soya producen 5 kilogramos de proteína que alimentan 70 personas al día. 100 metros cuadrados con ganado producen medio kilo y alimentan solo 3-4 personas al día, es decir, por cada 16 kilos de cereales y legumbres se podría alimentar a muchas más personas que si solo se consume carne, entonces podría ser un punto de partida de reciprocidad. Cuando No, siembras pero más hectáreas de soya, produces más proteína y comen más personas, no sé, algo así. no, totalmente, yo te compro la idea. Totalmente, ¿Qué tremendo puedas pitch conectar además. ahí? Sí, No sé. tremendo pitch, o sea, muy bueno, claro, muy fluido. O sea, a mí me llegaría Pero eso como no es de mi cliente. autoría, eso es de la No, FAO, pero pues nos puede servir. bueno, no sirve, o sea, pues la idea es que digamos que nos ejercitemos, ¿sí? En esa elaboración, porque algo que yo quería decir en algún momento le quería decir al doctor, decía, mire, yo entiendo la teoría, entiendo lo que me está hablando en inglés y no la traducción en español para mí es clara, pero hay un tema acá y es la habilidad la capacidad que tengamos de crear, de lograr eso, ¿sí? Porque el concepto, si nos lo preguntan teóricamente en un examen, sí, opción de múltiple respuesta, yo creo que todos nos sacamos 5, ¿sí? Pero la estrategia, o sea, planteémosla y ahí yo creo que es una línea no tan delgada, sino es casi una brecha gigante, ¿sí? De poder materializar esa teoría en conocimiento y pues mira, aquí estamos mirando una buena práctica que nos estás compartiendo. Listo, muchas gracias. Ahí puede ser reciprocidad, compromiso y coherencia. Bueno, ya mira. Excelente. Bueno, ¿quién más nos va a aportar aquí? Compartir. Este es el espacio que tenemos. Max Perdón, Antonio. Ah, no, profe, Lina. Lina. no, una profe, ya, una consulta. ¿A qué hora saco los que están en sala en este momento? Yo creo que a las y 25 porque me da pena con el doctor de extendernos mucho ahí en eso. Profe, hemos escrito en el chat. Ah, ok, listo, perfecto. En el chat. Yo quería Ah, aportar algo. dale, Lina. Lina y ya después de Lina leo lo del chat. Ok. También podríamos hacer foco principalmente en las personas que somos vegetarianas. Día a día, este tema o este grupo ha venido creciendo y muchas veces nuestro voz a voz es de esta forma, o sea, sabemos qué empresa nos puede aportar con alimentos vegetarianos o también para los veganos, ¿sí? Veo que ahí sí hay como pan y algunas cosas que de pronto no entrarían. Sin embargo, ese voz a voz nuestro, los grupos y demás, podría incursionar un poco más la empresa y poder comprar, no solamente en el Pereira, sino en otras ciudades. Ok, claro, perfecto. Sí, me parece muy valioso también. Un voz a voz, pero muy segmentado también. Creo que le daría mucho más fuerza que si hacemos un voz a voz apuntándole a todo el mercado como tal. ¿Listo? Voy a compartir A algunos de todo el las... mercado. Exacto. A todo el mercado. Listo, perfecto. Muy bien. O sea, miren que vamos perfilando técnicamente la estrategia y tenemos una muy buena mesa de trabajo esta noche. Perdón, saltaron todos a la sala. Ya Listo, saltaron. perfecto. Bueno, grupo, con eso finalizamos los que No, estábamos espérame, trabajando no, aquí. que se fueron a las salas, Eh, fueron a las salas. ¿Ya? ¿Qué pasa? No, por eso, se entraron a las salas en este momento. Bueno, entonces ya hablo con el doctor y le Espérame, digo. entonces, puede que entonces ahí saltaron ya las salas en este momento. No, pero ya Ya, me están solicitando ingresar acá en este momento. no, pues aquí vamos entrando acá. Si quiere, espérame, terminamos y ya ahorita los saco a todos de la sala. Nosotros seguimos acá, ¿sí? Seguimos acá. Bueno, listo, ok, adelante, adelante. Ya, mira que saltó las salas ahorita, tal vez, no sé si es que aquí Hasta no ahora sé. cargaron las salas. No, Maxito, terminémoslo, mi profe Max.
porque no quiero que de pronto se nos vea un ejercicio un poco desorganizado por alguna situación tecnológica que pues se nos sale de las manos en este momento. ¿Ya? Sí, regresemos a sala y le damos paso al doctor Jeff. Dr. Jeff, the students are come back in this moment to the principal link. Oh, okay. Here, let me. Oh, back into the classroom? Yeah. Okay. Okay. I am going to introduce the first group. El primer grupo o algún grupo, alguien que quiera participar, que levante la mano, por favor, para socializar los resultados. Que nos brindan. Inclusive puede ser los estudiantes. Yo entiendo que usted se le caiga. Ni siquiera estaba. ¿Qué hago? ¿Qué se está metiendo a la boca? Les agradecemos, por favor, silenciar los micrófonos en casita. Gracias, Chacón, gracias. Yo creo que iniciemos con el grupo que estaba aquí en la sala conmigo trabajando. Las dos personas que hicieron la participación, ¿quiénes fueron? María Inés, adelante. Acabo de ingresar porque me sacaron de sala, entonces volví a entrar. Ya me perdí un poco lo que estaban hablando. Ok, no, María Inés, tú estabas participando inicialmente acá con el grupo. Listo, dale, coméntanos la propuesta. Miren, debo organizar un poquito aquí porque lo que les decía a todos es que de pronto tuvimos una falla técnica que se nos sale de las manos y no queremos tener un ejercicio desorganizado. Era lo que pues estábamos hablando anteriormente, porque nosotros los configuramos para ir a salas, pero técnicamente el sistema los mandó a salas casi 10 minutos después. Entonces, pues como que hemos estado ahí en un ping-pong de un lado para el otro. ¿Listo? Entonces ya aquí está todo el grupo base. Entonces vamos a iniciar. Dr. Jeff, we are going to start with the first group. Who is the owner of the Green Burger? ¿Quién es el gerente, el fundador de Green Burger? Levante la mano, por favor. Que nos acompaña de... Se nos salió. Se salió. Bueno, ¿quién le puede poner más o menos en contexto al doctor ese grupo de Green Burger, los que estábamos acá en la sala, por favor? ¿De qué era la idea de negocio a nivel general? ¿Juliana? Bueno, buenas noches para todos en español. Sí, dale en español. Ok, bueno, el contexto es que Burger Green, una sana delicia, así estamos vendiendo nuestro producto, nació con la idea no solo de pensar en la sostenibilidad y en la supervivencia de futuras generaciones y de un mundo mucho mejor, sino realmente en ir llevando esa transversalidad de comer más sano. Entonces se pensó en la proteína vegetal como punto de partida, pues en el contexto de que realmente, pues si nosotros cultivamos más legumbres y se cultivan más hectáreas de soya, por ejemplo, que puede ser uno de los ingredientes para elaborar esta proteína, pues realmente se alimentarían más personas que cuando se consume muchísima más carne animal. Entonces, el punto de partida de nuestro producto Burger Green, una sana delicia, es realmente pensar en hábitos más saludables alimenticios y pues de una forma pensar en las futuras generaciones cuidando nuestro planeta. Juliana, muchísimas gracias. Yo aquí aprovecho este espacio para invitarlos de pronto a alguno de los participantes, si puede hacer la traducción de general de lo que nos acaba de comentar Juliana, o en su defecto, si le pedimos ayuda a la esposa del doctor Jeff. Yes. Yo la estoy traduciendo mientras ¿Sí? están. Sí, aquí Ok, estoy. perfecto. Thank you very much. Gracias. Ahora las estrategias. No, they're going to go into the strategies. They just presented the product. Okay.
¿Quién había participado con las estrategias? Había sido un caballero, profes. Había sido un profe de una universidad aquí en Bogotá. ¿Dónde está, profe? De la Universidad San Mateo. Bueno. De pronto yo quisiera, dentro Dale. de las estrategias estaba el voz a voz. Ajá. Y pues habíamos hablado que Burger Green, aunque está gramaticalmente mal dicho, digámoslo así, en inglés, tiene una mejor recordación y la gente busca a Burger Green porque son estilo de vida. O sea, el propietario de Burger Green dice que somos un estilo de vida. Una es, entonces es el voz a voz porque está fomentando pues como esa tendencia fitness, mejores hábitos saludables y alimenticios. Y esa es como su filosofía. Entonces el voz a voz lleva en sí tanto el cuidado de la salud de las personas como también el cuidado del medio ambiente, pues por lo que habíamos hablado también de pronto en cuanto a que se usa menos agua en la producción de cereales y demás para producir estas proteínas de origen vegetal, que de pronto el agua que se utiliza en las actividades económicas ya de origen ganadero, ¿sí? Y otra, bueno, la reciprocidad, como lo habíamos hablado también, se cultiva, que con el cultivo de soya se alimenta más personas que con la otra actividad económica ganadera. Okay, excellent. Yeah, some of those points are really well done. I'm thinking about your product with this. In regards to reciprocity, you're giving back to the planet instead of the customer, which is just as good, which would also affect liking too, because people would like you for that, obviously, if you're taking care of them. La reciprocidad dice que muy excelente ejemplo, muy buen trabajo. La reciprocidad es el cuidar, como dices, del planeta, y a través de esa acción, pues está el que la gente cree en el producto, le gusta el producto y da el liking, ¿no? Que es el apoyo. And authority, you could use authority by explaining, having doctors explain the benefits of good protein compared to animal protein. So you could use doctors as an authority. Scarcity. Go ahead. Sorry. Dice que la autoridad, un ejemplo de autoridad en este producto sería usar el doctor médico, o el médico más bien dicho, como autoridad de dar la validez de qué más saludable puede ser una proteína basada en planta. See, and then for scarcity, you don't need to say that your product is scarce, but the need for other protein or say meat is going to become scarce because we can't afford to produce enough meat in the world to cover everybody's food. Un ejemplo de la escasez sería de decir que el producto animal en algún momento puede haber alguna escasez y que fácilmente es más fácil producir proteína a través de la planta. Excellent. Yes, no, you did. That's a great job. You did a great job on that. Dice que excelente trabajo. Thank you very much, Dr. Jeff. Thank you. Can you repeat, Joanna, please? Or maybe if the animal is sick, can be produce escasez. No sé cómo se dice escasez en inglés. Scarcity. Sí, so yeah, she said if the animal is like a plague or something with the animals, you know. Sí. For example, where the animal is sick, it can be produce escasez in the world. Sí. Sí. Yeah, I understood. That's right. Está bien, sí, Joana, te entiendo, sí, o sea, no siempre la escasez, sí,
se debe generar desde un punto estratégico por parte de la compañía, ¿sí? Por ejemplo, como diciendo, oiga, es una edición limitada, ¿sí? Sino que también hay unos agentes externos, ¿sí? Que también pueden ser generadores de esa escasez. Es la idea que yo te comprendo. ¿Es correcto? Sí, sí, señor. O sea, por ejemplo, bueno, por ejemplo, si hay alguna, pues como los animales también se pueden enfermar tanto y se puede prohibir la carne o de pronto el consumo de carne si tienen alguna enfermedad compleja, pues Claro. prácticamente lo mismo que podría pasar con coronavirus, ¿no? Pero bueno, en animales, ejemplo, que produzca algo también que trascienda a los seres humanos. Y pues digamos que esa escasez en estos productos animales harían muy importante el consumo masivo de origen vegetal y de hecho un poco más seguro. Más seguro, totalmente. Por temas de salud, todo el mundo va a querer comprar ese producto en esa compañía, sí, pero sería a través de un factor externo. Yo considero que por esa misma línea que la compañera explicaba, también la escasez de agua que está relacionada con la producción de alimentos vegetales y animales que explicamos ahorita, digamos el consumo, por así decirlo, de la selva amazónica, que para lo que más se usa es para la ganadería. Y hay varios argumentos de escasez en la actualidad y sobre todo de preocupación hacia el futuro con base en esto que pueden apoyar el mensaje de mercadeo nuestro. Dr. Jeff, Daniel is the founder of this company. Oh, nice. Wow, that's awesome. Hopefully then she could, okay, so you have that economic scarcity. She has that already. So marketing wise, she could play into that, or he could play into it. I'm sorry. I misunderstood. I thought it was somebody else. Could play into that scarcity by even creating some, see, this is the newest thing in marketing is to have consistent customers. Okay. So playing into that scarcity could be by having a monthly subscription for the food that guarantees they'll get their food because it plays into the fear perspective of that scarcity. Dice que el miedo que es producido a veces por la escasez en este producto específicamente se podría resolver con el hecho de hacer una suscripción mensual de recibir el producto en casa, por decir cada mes. Considero que es una muy buena estrategia desde el punto de vista que eso generaría que la compañía tenga un mejor flujo de caja. Es que yo considero que el mercadeo siempre tiene que estar muy de la mano con el área financiera, ¿sí? Así sean como el agua y el aceite, pero tienen que estar junticos independientemente de eso. Claro, porque el cliente paga, ¿sí? Y le llega el producto, pero ya puede comprar el número de hamburguesas que le va a llegar todo el año como si fuera una especie de suscripción. Doctor Jeff, ¿cómo ve el punto de vista que estoy planteando en este momento? He's just saying what's your thoughts on that? No, I agree completely. And that's where most companies are moving to because they want a consistent income. Even if the price is lower, it's the consistency for the company to have that income coming in. I don't know if you want to. Es la consistencia del ingreso, como usted lo menciona, profesor Juan. No, an excellent point. Muchas gracias. Thank you very much. Dr. Jeff, we are going to continue with the second group. Okay. ¿Algún estudiante que vaya a participar, vaya a levantar la mano? No. Dr. Jeff, I think that you can continue with your presentation. Oh, okay. Or we are going to finish with the presentation of the groups. Yes. Okay.
I'm sorry that we went over on the time. No, that's right. It's okay. No problem. ¿Algún otro grupo que vaya a participar presentándonos los resultados de las estrategias planteadas? Porque digamos que con eso finalizaríamos la sesión del trabajo del día de hoy. Es una sesión, discúlpeme, prendo mi cámara. Es una sesión un poco pesada, ¿sí? Para de pronto todas las personas que no tenemos un dominio del idioma inglés en un alto conocimiento. Entonces, si no hay algún otro grupo que vaya a participar el día de hoy, daríamos por finalizada la... Ah, ok, listo, Samir. Gracias. Adelante. We have one participation more, Dr. Jeff. Okay, excellent. Profe, yo pertenezco al grupo sobre Hamburg Green, creo que así es que se pronuncia. Ok, sí, está bien, Samir. Pues yo quisiera, aprovechando antes que se termine la clase, añadir algo a lo que estaban diciendo mis compañeros sobre las enfermedades de los animales que se llaman formalmente zoonosis. Principalmente una enfermedad que se está viendo mucho en Colombia, que ha venido de Europa, que es una enfermedad sobre el ganado que ha afectado en gran manera la producción de carne de res y la exportación de la misma, ya que esta, al estar contaminada, al consumirse de esa manera, provoca una acidez muy alta en la carne y no es apta para consumo humano. Esta puede, por el simple hecho de consumirse en altas cantidades, ocasionar gastritis y otras enfermedades estomacales. Eso también es algo que se tiene visto para que las personas tengan presente en consumir proteína vegetal. Excellent. Yeah, I'm sorry. I explained to my wife what to say already. So. Dice que en este aspecto el usar la estadística como autoridad en casos donde está el zoonosis sería una buena postura, ¿verdad? En implementar este elemento de autoridad utilizando nuevamente las estadísticas. Ok, perfecto. ¿Alguien más va a participar el día de hoy? Dr. Jeff, we have I don't know, it's a slang here in Colombia. We say, no coma cuento, coma carne. I don't know if in the traduction you are going to understand. Repítamelo, por favor. No coma cuento, coma carne. Ajá. So he's saying there's like a saying in Colombia, don't eat saying, eat meat. Like, it doesn't make como que es un poco difícil traducir, ¿verdad? Pero como que no, se me queda viendo como diciendo, It's difficult, no I know. cuento, coma carne. It's mean, it is, o sea, como que no se deje llevar por las historias o por los comentarios, ¿sí? De las personas, ¿sí? O sea, no coma cuento, o sea, no caiga en, ¿sí? O sea, coma carne es algo que le proyecta como seguridad, ¿sí? Entonces lo estaba también mirando desde la perspectiva de usar, y eso lo utiliza, si no estoy mal, es Fedegan, que es la federación, Fedegan es la Federación Nacional de Ganaderos, ¿sí? Entonces dicen, no coma cuento, coma carne, y es una frase alusiva a incentivar el consumo de la carne, y ese es el mensaje, ese es el marketing message que tienen ellos. Creo que es más claro con ese ejemplo. Sí, ya lo explico ahorita. Okay. Gracias, sí. Maybe don't eat a story if you can eat meat. Don't eat a fake story, eat meat. So Yeah. it's like a saying, like a slogan that they use. Oh, okay. So then you don't have a lot of vegans in Colombia.
Está You're mute. mute. Okay, sorry. Hermes, do you have your hands up? Are you going to share something with Sí. us? Okay. Go ahead. De pronto, algo que podría aportar es que de pronto estamos solamente hablando de un segmento muy específico, que son aquellos que tienen como estilo de vida lo vegano o lo vegetariano. Y creo que una estrategia muy significativa que podría utilizarse es como complemento de aquellos que normalmente comen carne, que fue, por ejemplo, la estrategia que alguna vez utilizó Atún Van Camps, de una vez a la semana come Atún Van Camps. Entonces, dentro de lo que se podría utilizar es empezar a fomentar estilos saludables, empezando poco a poco por aquellas personas que no lo ven como una opción. Gracias. May not necessarily eat vegan to really change Their okay, and another, that's a great, it's going to be a tough challenge to overcome that, but what could also help with promoting that is finding a celebrity that, and you don't have to pay them. Sorry, I had to sneeze. That's a vegan to help to promote that for you, because you have a lot to overcome with that. Dice que una técnica sería pues alguien famoso, ¿verdad? Que apoyara el movimiento a más producto basado en plantas en vez de la carne. Ok, ¿alguien más? Ok, levantaron una mano. Alguien más levantó una manito, la volvieron a bajar. ¿Alguien más va a hacer alguna participación? No. Dr. Jeff, we don't have more participation for today. No problemo, no problemo. I know we were way over on time, and I apologize. I want to thank everybody so much for participating and being here. This was a great honor for me to be here and to help with you. I'm going to put my email in the chat. If anyone ever wants to contact me, feel free to. So I have Claudia translate. Sí, dice que va a poner su correo electrónico en el chat por si... Por si de pronto alguien lo quiere conectar o hablar con él, y pues digamos que pues muy gentil de su parte, Dr. Jeff. Thank you very much. The honor is for us to share with you in this space. Oh, well, I'm looking forward to their next lecture on some digital marketing and some AI. This is really interesting. And I'm going to make sure the slides have more Spanish on there so we don't have to go through so much translations. Thanks. Okay, Dr. Jeff, for all the students, Dr. Jeff is going to share one session more next week. Okay. This is very important for us. We know that we don't have the best English, but we need to practice, and this is an opportunity that we have in this summer course. Okay. And for your wife, thank you very much to help us with the translation, because we know if all the session was in English, it will more difficult for us. But we have all the knowledge. Everything is clear for us. De nada, mucho gusto. Espero que Muchas pudieran gracias. ayudar y que pudieron, pues, mis traducciones interpretar la información un poco mejor. Con mucho gusto. Excelentes. Mil gracias. Juan Manuel. Juan Manuel, adelante. Sí, en realidad solo era para solicitar, por favor, pues el link de la asistencia. Ya lo compartimos. Claro que sí. Listo. Vale, muchas gracias. Perfecto. Dr. Jeff, thank you very much. See you next week.
I'm going to text to you by by WhatsApp. Okay. All right. Sounds Okay. great. Thank you, everybody. Have Thank a you great very night, much. and I will see you all next week. Can we open all of the students? Can we open your cameras, please? 1 second, 1 minute, please. Yeah, no problem. Thank you very much. I am going to share my screen. I am going to share my screen. Momento, wait a second, please. Wait a second, please. Wait a second, wait a second. 1 moment, please. 1 moment. Wait a second, wait a second. Can't change my background. Oh, that's so cool. Okay. Oh, hello, class. Todos I love that. invitados. That's so cool. Todos abrimos nuestras pantallas. Voy ahora a tomar un recorte, ¿sí? De esta participación porque no dejamos que la virtualidad nos aleje. Aquí nos sentimos unidos los unos con los otros, ¿sí? Los de la fila de atrás, ¿cómo están? Bien, bien, doctora María Fernanda, qué gusto. Bien, bien, a todos un saludo muy especial. Realmente que lo que les quiero decir es que el doctor Jeff está en primera fila. Doctor Jeff, you are on the first line. Okay. I better shut that You are off. the principal. You are the principal tonight. Momento, nadie más nos va a abrir pantallitas. Permítame un segundo activo acá para tomar el recorte. Momento. Wait a second. Vamos a tomar aquí un recorte de la pantalla. Aquí estamos todos juntos. Listo. Guardamos aquí nuestro recuerdo de la Por favor, clase. porque la asistencia ya en este momento ya quedó. Por favor, para que se vinculen nuevamente y se inscriban. Es importante el registro, por favor, para todos. Ya la publiqué, entonces para que por favor estén muy atentos. Ok, gracias, profesor Max. Thank you, Dr. Jeff. Bye bye. Have a good night. Have a good weekend. Thank you. You too. See you You next all week. as well. Thank you so much. Bye bye. Bye-bye. En este momento detengo la grabación como el proceso de cierre. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Gracias, profe Max, por todo el apoyo y por todo el soporte.